Suscríbete a la Panterita. Al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. A la gran 7:30, en 3 horas y media, debatimos de todo. Estás escuchando ABC Cardinal 7:30 AM, la radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, Ariel. Dani Chun, ¿qué tal? Bien, Ariel, Hola, Fabio Martín. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, muy contento. La verdad, se reflejó mucho eso. Anoche le estaba escuchando a Nico Sosa en el Hincha Opina y la gente envía el audio, mensajes, y es el sentimiento generalizado que por fin, después de tanto tiempo de no tener nada que festejar, de estar tan acostumbrados con perder casi siempre los partidos, de no conseguir un éxito deportivo, ha pasado mucho tiempo. Y Fabio decía en su comentario, quedó tan lejos Sudáfrica 2010 y desde allí es como que no había una sequía bastante larga de conquistas. Y se dio ayer, y por sobre todas las cosas, un equipo que ustedes están diciendo también fuera del micrófono, que tiene suficiencia. Es un equipo que tiene un sello propio. Yo sé que cuando hay algo tan grande en juego, como que todos nos permitimos cierta licencia. De decir, y no, cuando se dice una final no se juega bien, por la magnitud. Pero esta es una selección que hasta cerró como había jugado todo el torneo, con casi 30 tiros, forzando a que el arquerito de Venezuela tenga muchas atajadas, de que el 2-0 haya quedado corto, que el segundo tiempo, porque mira que si uno va a ser el recuerdo de la selección de Jarazaguer, es que ahí la pidamos mucho de aquellos 5 minutos finales contra Uruguay, el partido contra Perú. Pero yo creo que hasta eso, ¿no? Porque el viernes cuando Federico preguntaba el tema de la mufa o la mala suerte, y uno decía, mira, yo estoy satisfecho por lo que mostró esta selección, y ayer haber conseguido el premio más grande, el ticket olímpico, ser campeón, pero otra vez jugando como lo hizo hasta ahora, creo que es el cierre perfecto de esto. Contra el local que tenía buenos jugadores. O sea, nosotros cuando hablamos también que estábamos satisfechos por el rendimiento contra Argentina, el resultado golpeó, pero el rendimiento fue un equipo superado en grandes momentos y siempre fue al frente. Creo que fue el único momento que fue superado el equipo de Paraguay, sin ver todo el partido con Brasil, pero me dejo guiar por lo que dijeron ustedes. Quizás el primer tiempo caótico con Uruguay, ¿verdad? Pero globalmente costó mucho a Argentina, fue 3-3, se postergó. Y yo a lo que voy más allá de todo lo futbolístico es a la foto. Primera vez que veo a Paraguay sacando fútbol playa, fútbol de salón, festejando un título en forma moderna. ¿Qué quiero decir con esto? La bomba que tira los papelitos brillantes, el campeón atrás, porque nuestro último campeonato, ¿cuándo fue? 92. Y como título 92. Bueno, una forma totalmente. No, oye, que vos siempre ves que lindo, mira cómo salen los campeones con la copa. Yo sé que ya terminó la denominación oficial, pero todos seguimos llamándole Twitter a X, ¿verdad? Pero desde que hay Twitter es el primer torneo. Viste que hoy también se consume el fútbol a través de las redes. Y con redes es la primera vez que Paraguay es campeón en el fútbol grande, ya que vos hablabas del fútbol chico. Sí, claro, por eso. De la modernidad, claro, de estos tiempos. Sí, porque era todo tan extraño. Yo le miraba a Rubén Darío y le decía, Rubén Darío, prepárate porque vamos a decir que Paraguay es campeón. O sea, que era totalmente diferente a decir vicecampeones, una medalla de por medio, o una clasificación a un evento internacional. No, nada. Ahí está la música por fin, Albirroja campeón. Era recibir Bien. Era destacar justamente un campeonato, ¿verdad? Y esta selección, para lo que nosotros siempre pretendemos de nuestro equipo, de cómo es el sello del ADN del Albirroja, jugamos demasiado bien, jugamos muy bien. Ese es Paraguay, o sea, ¿jugamos lindo? No, jugamos bien, que es lo que tenemos de esencia nosotros en nuestro fútbol.
y derrumbando un poco también eso de que mucha gente dice, no, ya teníamos que cambiar nuestra forma de jugar, tenemos que jugar ya de otra manera, tenemos que tener más la pelota, tenemos que saber jugar. Y todo eso Paraguay otra vez derrumbó porque es un equipo que supo manejarse en los diferentes aspectos del juego, pelotas largas, luchando el 9, pelotas divididas, y a partir de ahí jugadores que recuperan y juegan. Y ese era nuestro estilo, y jugadores que desequilibraban y que le daban la posibilidad a Paraguay de estar siempre frente al arco adversario y tener demasiado. Si vamos a los números fríos, Paraguay tuvo demasiada llegada en todo el torneo. Sacar partido con Chile, que ya jugamos clasificados en fase de grupos, pero después todos los partidos de Paraguay fueron con demasiada abundancia en cuanto a posibilidades de gol, y ante Argentina no fue la excepción, más allá del empate final que fue un poco bajar un poco los decibeles de lo que ya en esos momentos eran momentos de euforia, ¿verdad? Porque estábamos casi clasificados para París 2024. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? A Dani, a Federico, a Fabio, a todos los compañeros, muy buenos días. Muy contento, ¿verdad? Muy contento con lo de la selección paraguaya. Le venía escuchando y la verdad que por fin hasta ya nos olvidamos dónde ir a festejar. ¿Dónde se festejó esto, por ejemplo, ayer? En Twitter. O la gente se quedó nomás en su casa. Hoy ya se puede festejar también. Interacción Acá virtual. alguien me dice, pero era muy niche. Era para el Mundial de 2010, porque esta es una red social que se creó allá para el 2006. Pero no, con la masividad. Pero citamos esto para dimensionar lo mucho que pasó. Lo mucho que pasó y ya el ticket olímpico era el premio mayor. Pero haber sido campeón y haber justificado. Porque en el cuadrangular, o sea, el único partido que Paraguay no gana es porque nos empatan sobre la hora en la última jugada. Y se había clasificado con una fecha de antelación. Es el equipo que más pateó al arco rival. Entonces, por eso cuando hacemos el recordatorio, nos acordamos más de la clasificación a Sudáfrica 2010 y no la final de la Copa América 2011. Porque esa sí que era una de esas. Seguimos avanzando, pero todos sabíamos que el equipo no estaba jugando bien, especialmente desde la famosa frase de Martino, cuando dice, tuvimos culo, en la jornada en La Plata contra Brasil, pero yo creo que esta fue una selección que, o sea, ayer terminó jugando como siempre, y él como siempre estuvo más cerca. Ganó un mediocampo impresionante, ¿eh? Mira que ese mediocampo con Gómez, Peralta y Viera es el mejor. Tiene todo, o sea, recupera, juega, toque corto, largo, más de uno pasa al ataque. O sea, fue el fútbol que siempre nosotros decimos, ¿por qué juegan los otros así y nosotros no? El fútbol dinámico, el fútbol donde 9 retroceden bien, pero al toque tener 5 atacando. Lo de Leguizamón, yo le decía a los compañeros, bien Leguizamón, que había tenido un mal debut en un partido muy complicado contra Colombia aquí, pero desde el principio fue ida y vuelta, solidario con el equipo. Está claro que si había un goleador definido, hay partidos que ayer se falló mucho también entre el 1-0 y el 2-0, ¿verdad? Sí. Hubo muchas situaciones que estamos viendo. Era para rematar el ahora partido. en ABC TV, claro, para evitar cualquier reacción de Venezuela, pero Rivas, que en Cerro apareció muy bien con Russo y tuvo tanta duda después. Es más, fue cedido antes del a Nacional. Ella O fue sea, que cedido. esa es la otra realidad que después se va a tener que analizar. Ayer, por ejemplo, Cerro en su flyer lo pone arriba, pero Rivas fue cedido. Flores, ante la venta de Barbosa, igual es cedido. No es jugador de Libertad porque cualquiera estos son los... No, ¿cuántos de estos jugadores son titulares en sus respectivos clubes? Y también deja, para mí, un siguiente análisis. ¿Cómo debería afectar la planificación de Garnero y la Mayor para la Copa América? Porque yo sé que no se puede hacer la del 2004, de darle completamente como se le dio para que utilice la Copa América de Perú del 2004 para los Juegos Olímpicos de Atenas, pero yo creo que muchos de estos jugadores se ganaron el derecho de decir, levantar la mano, yo quiero ir a Estados Unidos para la Copa América y luego ir a París. Pero también hay una realidad, ¿cuántos de estos jugadores? Ángel González es arquero de Libertad, pero no juega porque está Martín Silva. Alan Núñez no es titular en Cerro, y así vamos a encontrar que son malos. Y que justo no son Paraguay en la considerados. Mayor No tiene lateral. no tiene lateral derecho. Puede ser una transición muy rápida, pero Puede ser. Gómez ya es jugador de Yo la creo que selección Fabricio mayor. Peralta Diego y Gómez. Núñez, ¿por qué no? Peralta, porque no, Fabricio Núñez. Peralta, Claro, Núñez. porque dieron Tranquilamente. pasos de gigantes Sí. para eso que dice Dani, ¿verdad? Golpear la puerta de la selección mayor, con todo el derecho del mundo, ¿verdad? No estamos hablando de algo exagerado. En ¿verdad? ese sentido también tenemos que destacar que se haya reactivado de vuelta esta
esta categoría, que es una categoría intermedia entre lo que puede ser el paso a la mayor, porque si no hubiese este torneo, seguramente, entre comillas, estos hallazgos no hubiéramos tenido y no hubiesen aparecido lo que estamos marcando, lo de Núñez o lo de Es que Fabricio, salvo por ejemplo, Gómez, para salvo la Gómez. selección mayor. Fíjate, Paraguay enfrentó a estos chicos que Ángel González, que no ataja mucho, enfrentó a Kennedy, que fue figura de la Copa Libertadores, goleador, el defensor de Boca, Valentini, Barco, primer partido, Rodríguez de Uruguay, son jugadores que ya están, Hendrik. no, Hendrik, son jugadores que ya están en la primera línea. Y muchos de los nuestros no tenían 30 partidos en primera, por eso se valora más. Y sumar la jerarquía de Marcelo Bielsa, que él vio con su propio ojo cómo nuestra selección consumió a la suya a través de lo que era lo nuestro, ¿verdad? Y la reacción, ¿verdad? De esa capacidad de tener carácter. Y sumarle que ni siquiera entre los propios jugadores de Paraguay no era que alguien jugaba por el cartel, porque si vamos a una cuestión de jugador de primera, Fernando Cardoso es un jugador que tiene más minutos que muchos jugadores y él fue suplente. Enzo González también. Enzo Apareció ayer. Por eso, o sea, yo creo que también allí, yo creo que el cuerpo técnico, la simpleza y también un equipo que se mató. O sea, se mató realmente desde la solidaridad y ese juego directo. Yo creo que deja algunos planteamientos, desde la famosa pregunta quiénes deben ser los tres comodines, pero esto cómo repercute también en los clubes. O sea, en Cerro van a decir, Alan Núñez tiene que ser suplente de Alan Benítez o de Enzo Jiménez. En Libertad estarán diciendo, bueno, ayer con la expulsión de Viera, lo habían llamado a Yaqué para para reemplazar a Barbosa y el que jugó fue Luis Cardoso. En Olimpia habrá que ver lo de Gómez, Fernando Cardoso. A eso sumarle Libertad también ha recuperado Marcelo Fernández, que le puede dar una mano muy importante arriba al equipo para la frescura. Y bueno, pero viste que la mayoría no son titulares ni figuras. Claro, yo voy a viene eso. con otra chapa ahora. Pero ese es el tema. Pero esa chapa es suficiente para, o volverá a la realidad de que los técnicos dicen, no, pero este está todavía verde. No, yo Porque creo que hasta ya ahora hay se una, está hay una con eso. chapa en Cerro. Yo creo que Alan Núñez es titular. Tendría que ser titular después de esto. Ahora, si él no sostiene con rendimiento ya es otra cosa. Pero de entrada, Alan lo que mostró en el Preolímpico. Lo que pasa es que tendrán que ir, yo estoy de acuerdo, 6 o 7 a la Copa América tendrán que ir. Por mérito propio y porque ya están. A ver, si vos me decís que Peralta bien menos que Gastón Jiménez, que fue convocado. Yo lo quiero tener convocado a Peralta. Ya. No sé si Peralta no es para titular, para pelearle el puesto a Peralta. Pongo para un ejemplo por Cuba, Villasante y compañía, ¿verdad? Pero Peralta ya tiene que estar en la... Totalmente, para mí también, por eso yo destaqué eso. Y aparte ya demostró que puede tener un entendimiento importante con Diego Gómez. O sea, eso ya es plasmar un poco una idea y una columna vertebral también mirando a futuro, ¿verdad? De lo que puede hacer, porque es definitivamente un jugador que tiene el nivel, ha mostrado carácter, capacidad, actitud para jugar por la selección y no todos lo tienen. Y eso me parece que es dar un paso de gigante el que dio Fabricio Peralta y el resto también que está como para dar ese salto de calidad a la selección mayor. Vamos a ir a Carlos Jara Zaguier y a Diego Gómez. Después la premiación del Sub-23, todo lo que se vivía. Cerro Porteño que empató con Libertad 1-1, la frenada también de Olimpia 1-1 con General Caballero. Vamos a lo de la selección paraguaya y después quiero hacer un planteamiento de los tres mayores que tendrían que ir a la selección. Y adelantamos esta información. A las 21:05 va a llegar Martín Palermo a nuestro país para asumir la dirección técnica del Olimpia. Llega esta noche y creo que ya entonces mañana sería presentado. Si llega a las 21:05 claro, hoy. No hay tiempo que No hay perder. tiempo que Pueden ir a perder. esperarlo ya en el aeropuerto. 21:05 llega. Tenemos una mala de Olimpia último momento, Atención. que ya se veía venir, pero es concluyente. Estudios realizados. Derly González, 11 milímetros de rotura fibrilar. Qué feo, Desgarro, como él mismo había dejado entrever al final de su participación, un mes mínimo afuera de la cancha. Repito, Derly González, 11 milímetros la rotura fibrilar, que ya es desgarro, un mes mínimo afuera del campo de juego. Con esto ya olvídate también de clásico. el partido contra Meliano, que va a ser ahora
Todo mal, ¿eh? El más importante, todo mal realmente. Y Arrua, Tremendo desgarro entonces de Derlis. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí. y Arrua también está lesionado. Y realmente Derlis por nombre, por lo que significa, siempre hombre clásico, pero realmente el jugador distinto en este momento en Olimpia es Arrua. Ahora mismo. Ahora mismo es el jugador que no se... El mejor. No se puede dar el lujo de perder, ¿verdad? Pero parece que todo indica que va a ser así. Y se ¿verdad? notó, porque el gol de Prato es con Arrua, Sí. ya Claro, sin Derlis. Y es como que engañó un poco también el trámite del partido de alguna u otra manera, porque ese toque distinto parece que un Olimpia que juega así siempre, ¿verdad? Y no es así, fue una Y jugada lo que pasó el sábado, diferente. evidentemente acelera todo lo de Palermo, porque la semana pasada, hasta antes del partido, era tranquilo, vamos a ver, puede ser que Aureliano Torres llegue al clásico, pero el equipo no toma vuelo, no arranca. Y las apuestas que hizo Aureliano, que intentó con algunos retoques propios mejorar el funcionamiento, tampoco se justificaron. En el entretiempo los dirigentes ya dijeron, muchachos, traigamos al técnico, Sí. porque las piezas fueron ubicadas, o sea, la apuesta joven es muy mal y el resto mal también. Qué mal, realmente, sí, y no es por los chicos al final, porque el que termina depositando la fe en ellos es Aureliano Torres, pero muy poco del chico que apareció en la media cancha, del mismo Sanabria. Colmán, Sanabria, Tobía Colmán. y Colmán. Lamentablemente por ellos, ¿verdad? También. Que no estuvieron a la altura. Y también hay que hablarle que otros jugadores no están a la altura y les pesa demasiado la camiseta de Olimpia. Que es otra que ya tiene que venir a solucionar el técnico que viene, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos por favor a lo de Carlos Jara Seguir y Diego Gómez. Estamos viviendo una inmensa alegría por los muchachos, por el sacrificio que hicieron hace 2 meses y algo, 3 meses que estábamos empezando a soñar este momento, y ellos comprendieron perfectamente comprendieron que era un torneo muy competitivo, muy duro, y en todos los partidos dejaron el 100. Hoy no fue la excepción. Fue un grupo compacto, se comprometieron a jugar los 7 juegos, lo cumplieron, se comprometieron a llevar la copa, lo cumplieron. Estamos ante un grupo selecto, una selección que puede dejar mucho que hablar, o sea, va a hablar mucho por estos señores que están ganándose un puesto, un lugarcito en el fútbol paraguayo. Desde el inicio se vio que había mucha química, mucha comunicación entre ellos, y se fue formando una linda familia. Y yo siempre sostuve que es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Entonces ellos siempre estuvieron jugando como amigos, se protegían, se ayudaban, y fue así que se fue conformando el grupo. Estoy muy contento en lo personal porque salí goleador y logré el objetivo que todos queríamos, y gracias a los compañeros que me ayudaron en todo caso, me acompañaron, y gracias al profe que me dio la confianza y me dio la capitanía también para poder ayudar al equipo. Pero esto se logró gracias al grupo que como dijo el profe, desde hace 2 meses que estuvimos entrenando, y venimos de una mentalidad para poder clasificar y poder salir campeones, y lo logramos eso gracias a cada uno de nosotros que lo hicimos al 100. Bueno, y ahí estamos viendo ya, para la gente que observa BCTV, el momento en el que sonaba el himno nacional. Yo quiero destacar mucho lo de Carlos Jara Zaguier, quiero destacar lo de Paolo Rosso, y también creo que es momento de darle la derecha también a la dirigencia, ¿verdad? Porque muy criticada ha sido siempre, permanentemente, por las decisiones que toman, por tenerlo tanto tiempo a un Berizzo, traer un técnico que nunca fue técnico, que vino a hacer charlas, después lo de Barros Esqueloto, y por fin pegan en la tecla, ¿verdad? O sea, me parece que es momento también de reconocer la gestión que hizo Robert Harrison al frente de esta selección paraguaya, nominando a Carlos Jara Zaguier, trayéndolo a Elvio Paolo Rosso, sí. Porque hablaba, no sé con quién fue que dije ayer o en qué momento, ayer les dije
creo que el trabajo psicológico lo hace mucho Paolo Rosso, pero Carlos Jara Zaguier es un hombre que inculca primero respeto, segundo tiene palabras exactas. Él fíjate que no entra nunca en la pelea, no está en cosas que no tienen que ver netamente con el grupo, arma grupo él y pone a los jugadores en su lugar. Siempre yo lo escuchaba decir a Carlos Jara Zaguier: el fútbol es sencillo, hay que poner a los jugadores que están bien y ponerlos en su lugar y nada más. O sea, es un técnico práctico, no se complica. Entonces me parece que la dirigencia realmente apostó bien y el resultado está a la vista, porque después de largos años Paraguay vuelve a una cita, a unos Juegos Olímpicos tras 20 años. Ojalá esto pueda continuar y trasladarse a la selección mayor, porque realmente es ahí donde va a ser juzgada o no esta dirigencia, ¿verdad? Pero me parece que es punto para Carlos Jara Zaguier, para Paolo Rosso, para la dirigencia, y ni hablar del plantel de jugadores, porque este plantel de jugadores tiene otra actitud, es otro tipo de plantel con relación a la selección mayor. Esta es la selección a la que nosotros nos representa más, me parece. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo me siento más representado por esta selección. No sé si ustedes tienen el mismo sentimiento. Yo lo que veo, a diferencia de la mayor, que esta tiene un hambre voraz. Es un equipo que sin duda son chicos que se quieren ganar un nombre en el fútbol y a través de su selección, mojando la camiseta, mostrando actitud. Y eso que vos decís es cierto, Bruno, desde el punto de vista de Jara Zaguier, de saber armar grupos, hacer una familia de ella y que cada jugador pueda sacar lo mejor de sí, que se sienta cómodo. Lo de Paolo Rosso, para destacar sin duda el trabajo visible de traerlo a Diego Gómez, de decirle al Tata Martino: Tata, dámelo a Diego Gómez, te lo cuido, y perfecto. El Tata aceptó eso, y en base a un jugador que ya tiene sus partidos en selección, que es nuestra realidad, nuestro presente, se armó ese equipo también para transmitir al resto también esta posibilidad de estar en la selección. Y repito, para mí lo que me parece es el hambre en que han tenido todos de lograr cosas importantes, de vestir la camiseta de la selección y no hacerlo por llamarlo de una manera por figuretear, sino que para demostrar que pueden y dar todo, decidieron lo mejor hasta el último sacrificio, hasta el último aliento, para poder llevar a Paraguay a este título. Yo creo que marcaba que una especie del efecto mariposa más alocado, ¿no? Porque recordemos que este era un preolímpico que iba a dirigir Barros Esqueloto, y el propio Paolo Rosso reconoció que de la nada en 2-3 meses tuvieron que armar. Fueron muy realistas, por eso dijeron: primer punto, evitar una especie de humillación, y luego fueron paso a paso. Y yo creo que también deja como algo interesante de la simpleza como virtud, lo que ha hecho entonces Jara Zaguier, para que también se vea el fútbol que mostró Paraguay en este preolímpico. Estamos justamente con el profe Carlos Jara Zaguier. Profe, felicidades, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Bruno, buenos días a vos, a toda la audiencia, un cordial saludo y festejando aquí y compartiendo con todos ustedes esa inmensa alegría. Sí, no, sin duda, profe, mucha felicidad, estamos muy contentos. Realmente hace cuánto que no sentimos una satisfacción tan importante con la selección paraguaya de fútbol. Y estaba diciendo yo acá, sos práctico, profe, siempre suelo recordar tu frase, que es poner al jugador que está en condiciones y ponerlo en su lugar, y no hay muchos secretos. Después armar una familia, un grupo, unir a los jugadores, pero sos de los técnicos prácticos, pragmáticos, profe, ¿se puede definir de esta manera? No sé, pero sí, para mí el fútbol es muy fácil o muy difícil, el protagonista lo hace. Y le pides al jugador que
respete al papá y a la mamá del fútbol, que es el parar y tocar, y ellos te van a hacer sin problema. Ahora, si le pides que al parar tenés que burlar las 5, te va a decir, profe, lo que me estás pidiendo es imposible. Pero yo siempre pedí la parte más fácil, jugar fácil, rápido y vertical. El jugar fácil es a 2 toques, 3 toques máximo. Parar, tocar, que es la mamá y el papá del fútbol. Entonces, si eso sabemos hacer, yo creo que ya podemos estar en cualquier equipo del mundo, con cualquier técnico jugando, porque los que juegan fácil, esos están siempre sobresaliendo. ¿Cómo, profe, un poquito siempre van a jugar con algunos, otros con otros no. Ajá. ¿Cómo, profe, cómo es la frase mamá y papá? ¿Cómo es parar y tocar? Y ese es el fútbol, parar y tocar. Si no sabes parar, al querer parar te rebota y te roban la pelota, o al querer pasar estás equivocándote los pases, entonces estás haciendo cosas raras. O no tenés que estar ahí en ese campo, ya no tenés nada que hacer ahí. Y lo más importante... Recepciona muy bien, una recepción enorme, tiene una recepción inclusive recepción orientada, y ya tiene el pase preciso. Ese juega en cualquier parte del mundo, con cualquier técnico y con cualquier compañero. Y lo más importante, Carlos, buenas tardes y felicidades para usted, para toda la gente allí. La tercera palabra, vertical, porque es lo que se vio en esta selección, y muchas veces se para, se toca y se lateraliza y de repente no se va a ningún lado, pero desde el primer partido se vio la idea de pararse bien atrás, pero cuando se puede llegar con mucha gente al arco contrario. Sí, claro, que en el fútbol cuando hay espacio hay que correr, y cuando está muy congestionado hay que tocar, hay que tratar de cuidar esa pelota para no perder. Entonces siempre el jugador lo aplica. Por eso digo que el fútbol es difícil o fácil, el protagonista lo va a hacer siempre. El protagonista tiene una lectura de juego rápida y lee: si está congestionado vamos a tocar nomás, aseguramos, campo abierto, vamos a correr. Entonces sí, ese está leyendo muy bien el partido y está actuando bastante bien. Profe, es un poco una revancha esto para vos como conductor de la selección nacional, cuando muchos no creíamos en vos. Estuviste, digamos, mucho tiempo sin dirigir, volviste a tener esta chance. ¿Lo tomás de esa manera? ¿Fuimos injustos contigo algunos? No, a mí nunca me interesó si creen o creen en mí. Yo creo en mí y yo sé mi capacidad, y cuando me toca trabajar voy a hacer lo mejor posible. Entonces, si no me invitan, yo tampoco tengo que ofrecerme. Pero cuando me invitan, yo quiero sacar provecho, aprovechar la oportunidad. Hoy por eso estoy agradeciendo a todos los directivos, a todos los jugadores, a los directivos, a los colaboradores, a todos, porque aportamos para bien el fútbol, y toqué, y yo me conozco en mi capacidad, y tampoco voy a presumir, voy a pregonar que soy mejor que fulano, que mengano, no, tampoco eso, sino cuando me toque la oportunidad yo voy a hacer, yo sé perfectamente lo que me alcance y como yo veo el fútbol. Profe, ¿dónde crees que estuvo el punto de inflexión, por llamarlo de una manera? No veníamos bien con los amistosos, sin embargo ya se mostró cierta capacidad importante de juego contra Argentina. Lo de Uruguay un poquito tocando el orgullo de ir abajo. ¿Crees que ahí empezó todo esto de mostrar el carácter y volver a resurgir con el ADN paraguayo? No, nosotros desde el inicio, 19 de octubre, empezamos y teníamos ya el sueño olímpico. Yo hablé con ellos que con 22 años podían pasar a ser históricos. No es fácil eso, que siendo jóvenes, y por eso le invité a que hagamos un gran grupo primero, mucha solidaridad, mucha amistad, mucha confianza en uno mismo, y seguir adelante, empezar a trabajar. Tuvimos muy poco tiempo porque venían los amistosos muy seguidos, no teníamos tiempo entre amistosos de hacer algún trabajo específico, planteamiento, nada, no podíamos hacer sino charlar nada más y preparar ya para el siguiente amistoso. Pero nos fuimos conociendo y la lectura de juego que tenían estos jóvenes fue impresionante, porque con Uruguay perdimos un resultado que engañoso, porque cometimos 3 errores y 3 goles, pero Uruguay no fue superior nunca de nosotros,
pero recibimos 4 goles. Y yo le dije ahí que yo prefiero recibir un partido 4 goles que 4 partidos un gol. Yo prefiero perder un partido 4-0 que perder 4 partidos 1-0. Entonces ellos comprendieron eso y ya de ahí en adelante nos fuimos afianzando y fueron creciendo cada día más confianza en el grupo, en todos, en la idea futbolística que teníamos, también se fueron creyendo todo y nos propusimos a jugar los 7 partidos y lo jugaron. Nos propusimos a llevar la copa y también lo llevaron. Entonces estamos ante una camada de jugadores excelentes que es el futuro del fútbol paraguayo. Don Carlos, felicitaciones antes que nada, y ahora ya sabiendo que son olímpicos y con la experiencia que tuviste en el 2004, inclusive aquella vez hasta te dieron la Copa América para que utilices como banco de experimento y que terminó demasiado bien en Atenas con aquella medalla de plata. Ya tuviste la ocasión de charlar con los dirigentes, con Paolo Rosso. ¿Cómo viene la mano ahora desde la planificación, la idea de seguir haciendo grupo con este plantel, el tema de los 3 comodines, a usarlo, lo de la Copa América y después París? ¿Cómo viene un poco la mano después del logro de ayer? Bueno, yo primero quiero disfrutar. Primero vamos a disfrutar todo esto, después vamos a sentarnos a hablar. Yo pienso que ya cumplimos lo que a nosotros nos correspondía, de dirigir la Sub-23, de trabajar el sector olímpico, de estar en la Olimpiada. Yo creo que ya hicimos, la misión está cumplida. Ahora después vamos a ver qué hay para más adelante, pero eso vamos a ver un poquito más tarde, más adelante. Yo creo que hoy es el momento de disfrutar, de compartir con la familia, de descansar un poquito y ya después vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy muy tranquilo en ese aspecto porque ya hicimos lo que debíamos de hacer, que era clasificar. Estuvimos ahí al pie y salió todo bien, gracias a Dios. Entonces estamos ya con la misión cumplida y ya vamos a entregar los deberes hechos y ya después vamos a ver qué pasa. Pero vas a dirigir en París, ¿no? No, la intención siempre va a estar, siempre la Sub-23, vamos a estar ahí siempre permanentemente, no hay problema, pero te digo que era hasta el preolímpico, el convenio que hablamos, o sea, hablamos siempre clasificar, no podíamos adelantarnos también porque todavía no estaba, pero adelantamos y por ahí clasificábamos y vamos a seguir la charla y todo, y vamos a seguir todos juntos, pero de momento estamos ya cumpliendo la misión, vamos a ir a descansar un rato y luego charlar, que ellos marquen las pautas también. Hola. Sí. Está bien, profe. Yo supongo, estoy nomás pensando que sí, que te van a decir que vas a dirigir, ¿verdad? Ayer le hicieron la misma pregunta al Mascherano y dijo, porque le dijeron ya, ¿Scaloni va a dirigir o vas a dirigir vos? Y dijo, y no sé, supongo que voy a dirigir yo, dijo. ¿Verdad? Bueno, yo también, yo digo la misma cosa, supongo. Pero sí, yo estoy muy agradecido. Dani vino a darnos una inyección de ánimo fuertísimo. San Martín, Villar, la selección mayor llegaron aquí a sumar. Lo más importante, vino el presidente ayer, un día antes llegó y nos motivó 100%, ¿no? Estuvo todos los que estaban de la selección mayor, de los que llegaban, venían a sumar y eso a mí me puso muy contento y estoy muy agradecido con todos ellos porque vinieron a colaborar y a estar en el mismo barco y a remar todos juntos. Profe, vos sabés que dentro de esta profesión de técnico, de dirigente, de periodistas, al ser público el trabajo que hace uno, siempre son críticas que recibe, positivas o negativas. Quería preguntarte, y estaba diciéndole acá, un poco es también para no solamente reconocer tu trabajo, el de Paolo Rosso, el de los muchachos, creo que también la dirigencia, ¿verdad? Porque hace cuánto tiempo que es muy criticada la dirigencia, y te lo pongo con nombre y apellido, el propio presidente de la APF, Robert Harrison, y él apostó a vos, a este grupo de gente. ¿También un poco crees que es momento de hacerle un reconocimiento a él
por esta obtención de la clasificación a los Juegos Olímpicos. Claro, y el sueño mío era cuando llegué aquí, cuando me presentaron aquella vez en la APF, cuando me presentaron, lo primero que le dije yo, que hace 20 años fue con su papá, que llegamos a una olimpiada, con Oscar. El Silvano estaba como presidente de la APF, y a mí me gustaría mucho llegar a otra olimpiada con la presencia de él, que es 2 generaciones, estamos uniendo 2 generaciones, y con la diferencia de que me gustaría mucho la dorada, ya brindarle a él también. Le brindamos una medalla de plata, y a mí me gustaría mucho, sueño con darle la de oro a él, porque se merece. Profe, ¿cuándo están volviendo? Mañana a las 6 de la mañana estamos llegando. Un grupo llega a las 5, otro grupo a las 6. Perfecto. Profe, les estaremos esperando. Muchas felicidades y estamos orgullosos realmente de todo lo que han hecho. Que disfruten, profe. Muchas felicidades. Muy contento con vos también. Felicidades. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo para esta delegación. Y estamos muy agradecidos compartiendo con todos ustedes esta alegría. Gracias. Carlos Jara Sayer, el técnico de la selección paraguaya. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SUV Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Porque tu tranquilidad no tiene precio. Elegí el plan que te cuida a vos y a tu familia. Elegí salud protegida. Cobertura inmediata en consultas médicas en más de 40 especialidades. Estudios de diagnóstico, análisis y mucho más. Contactanos al 021-319-0000 y contrata tu plan. Inverfin te acompaña de vuelta a clases con increíbles ofertas. Encontrar los aires acondicionados a cuotas desde 199.000 guaraníes, con la instalación gratuita. También televisores desde 79.000 y juegos de somier desde 109.000 guaraníes. Además de descuentos en combos para dormitorios y celulares. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Ariel, Darío, ustedes que siguieron, Fabio, los compañeros que siguieron más la selección sub-23, ¿cuál es la diferencia que marcó la selección paraguaya? Yo creo que primero la receta fue diferente. Bueno, no dije selección... Ariel, Fabio, Darío, pero entraste vos, Rachú, no sé. No, pero está bien, seguí, por favor. Seguí. No, para me echar un poco, porque yo creo que es un juego directo. Claro, acá no se le agregó nada de eso que tanto se habla del modernismo del fútbol, que la escuela Guardiola, que la posesión de la... Acá no hubo nada de eso. Acá no era, a Mirambo esta sub-23 va a ser diferente al resto, y nos vendieron los espejitos de Berizzo en su momento, ¿verdad? Esta fue una selección como ya... La simpleza, como explicó Carlos Jara Sayer, ya dijo todito. Para jugar de evolución a 3 toques como máximo. Pero también... con inteligencia, porque dijo que los jugadores sabían en qué momento pisar determinados sectores del terreno. La pausa. Yo hablaba del medio campo. Yo, por ejemplo, destaco otra cosa, Federico, el hecho de que contra Brasil... Bueno, más que vos podés ser directo, pero si no te des... Yo vayamos a una estadística simple. Ayer otra vez contra Brasil, y ayer, cuando termina la transmisión y muestran las estadísticas del partido, Paraguay suele tirar 20 tiros. Valga la redundancia de la palabra. Dame un partido de la mayor. En la mayor hay otro mensaje, O sea, hay que elaborar hasta que haya un espacio y luego patear si demasiado bien está la jugada. Que es lo que tanto cuestionamos, nos cuesta hacer un gol. Imagínate lo que fue hacer ese gol contra... ¿Y cuántos goles hizo esta selección del Proolímpico? Hizo menos de lo que debía hacer, ¿verdad? Seguramente. Y además, por eso... Yo colocaba que esta selección también tuvo su sello en que dilapidaba muchas situaciones. Los 5 minutos contra Uruguay. Yo otra cosa, Nick, que destaco es lo siguiente. ¿Viste nosotros? 6 goles hizo en este cuadrangular, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron los goleadores? O sea, 2 goles por partido. No, estamos hablando de un volante como Gómez, lateral derecho. ¿Que fue goleador? Contra Argentina. Alan. Sí. Alan. No voy a buscar ahora, los delanteros no hacen goles, pero cuesta. Se falló mucho. Y eso sí que se trae del campeonato paraguayo. Por eso Tacuara sigue siendo cómodo goleador. Ayer veíamos cómo le costaba mucho a los del Cerro Libertad definir ni hablar los de Olimpia, ¿verdad? Acá pero me dice alguien, Federico, Iván Leguizamón le tapó la boca a varios.
En otro caso pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Iván venía con el tema de sus declaraciones y el partido contra Colombia. Claro. Pero a la gente, sí. Claro. A la gente, porque nosotros no pudimos analizar un partido donde él tuvo 3 ingresos. En uno se le fue la pelota increíblemente afuera, contra Colombia. Sí. ¿Verdad? Y acá fue un jugador todoterreno y le ganó por Enzo González, por ejemplo. Uno pensaba, Enzo viene y juega todos los partidos. Y eso es lo que termina realzando las decisiones de un entrenador, ¿verdad? Porque podía haber sido, y fue cuestionado porque nosotros decíamos en la previa de cada partido o del preolímpico, Fernando Cardoso no va a ser titular en este equipo, teniendo ya Copa Libertadores encima. Enzo González ya está en Europa, si bien todavía no llegó al equipo de primera. Fíjate. ¿Cómo van a perderse esos partidos? ¿Y quiénes fueron sus reemplazantes? Iván Leguizamón, que no dio la talla en la mayor, y Marcelo Fernández. Bueno, Marcelo Fernández, pero si lo bien que pasa también en la mayor pudimos haber sido muy lapidarios. Claro, a ver, por unos minutos ya tuvimos un juicio concluyente al respecto. Acá fue diferente, hubo una preparación, entrenamiento, partido amistoso, capaz por allí se marcó la diferencia. Yo quiero destacar otra cosa también de la selección, porque históricamente desde que yo veo fútbol, normalmente la selección cuando marca un gol se mete atrás. Y esta no, es una selección que se mete atrás sin importar cuál es el equipo ni qué tipo de jerarquía tiene. Marco, por ejemplo, como un ejemplo, Brasil, contra Brasil, con todo lo que implica Endri, Kennedy, Paraguay ganando 1-0, inclusive gran parte ya en el segundo tiempo o cerca del final, Paraguay siguió pensando en el arco de enfrente. Y esa no es una mentalidad o una característica que suele ver uno en la selección. Repito, la mayoría marcamos nosotros y todos ya para atrás de repente vuelven nos empatan, terminamos perdiendo. Pero esta selección no tiene ese rasgo. Lo que pasa es que nuestra selección mayor pues tiene los peores números de la historia. Entonces, nunca vas a ver un equipo que hizo un gol y después se fue, porque estamos hablando de un equipo que de los últimos 20 habrá ganado 2 partidos y estamos comparando con un equipo que en 3 semanas le ganó a Brasil, le empató 2 veces a Argentina, le ganó a Uruguay, le ganó al local, al caballito hasta te diré que fue una campaña, Argentina, claro. Argentina la que le empató las 2 oportunidades sobre la hora a Paraguay. Paraguay perdió el único partido que ya no interesaba a nadie. Claro, yo por Chile. eso excluirlo de Chile. Claro, o sea, nadie que siquiera vio el partido. O sea, Paraguay ganó todos los partidos menos contra la Argentina, que estaba ganando hasta la última jugada. Por eso voy a la comparación, es muy... Es un equipo ganador. Este es un equipo que se armó sobrevuelo, ganador, una campaña increíble, y el otro equipo pierde casi todos los partidos, por eso es muy difícil comparar, ¿verdad? Y a lo que decía Ariel, ayer mismo le habrá pasado en la transmisión, cuando la televisión venezolana, muy amante de las repeticiones, y la vez pasada comentamos lo de Mascherano, cuando le muestran a Mascherano en su 5ª repetición, Paraguay casi ya hizo el 3-2 antes del golazo de Enzo, y ayer, ponerle que en la 3ª, 4ª repetición del penal de Diego Gómez, cuando retornan, es una jugada de gol de Paraguay. Sí, otra vez. Cuando suele ser a la inversa, vemos nuestro gol y ya decimos, ahora los muchachos a colgarse, y casi siempre, desde el primer partido contra Argentina, después de un gol de Paraguay, la siguiente jugada, vos veías a Paraguay en campo contrario. Entonces, por eso, la receta de un mensaje más simple, y creo que también debería tomar apunte Garnero, porque quiera o no, los últimos seleccionadores venían con otro tipo de mensaje. 12:13. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en somieres, livings y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses, y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Tenés lo que pasaba ayer después del partido de Cerro Porteño, Quique. Muy caliente todo en Cerro Porteño. Apuntaban, inclusive llegó a ser puteado Oscar Romero, que fue a ver el partido.
¿Cuándo vas a venir a Cerro a los 40 años? No ligaron todo ayer, ya estamos con eso, por favor. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes al litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes al litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos o Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos o Don Juan para todos los gustos. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayorista. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí que te conviene. Final caliente ayer después del empate de Cerro Porteño, ¿ves? ¡Juega 3-9! ¡Inútil! ¡No se capaz de un número 9! ¡Una vergüenza de tu equipo! ¡Se cae pedazo tu equipo, carajo! ¡Inútiles! ¡Un técnico de escuela de fútbol le pudiste ganar, carajo! ¡3-9! ¡En la cara, carajo! ¡Putita de Carte! ¡Putita de Carte! ¡Inútiles! ¡Inútiles, carajo! ¡La vergüenza de equipo! ¡Putita de Carte! ¿Por qué no renunciás? ¡Renuncián de puerco! ¡Todos son mierda, carajo! Te respondió algo. ¡Qué bárbaro! Martínez, andate a tu casa, carajo. No tenés vergüenza. Te venías a servir al club. ¡Este hijo de puta, mercenario! ¡Concha tu madre! ¡Eso lo que le dimos, carajo! ¡Oca! Después de los 40 venía el Cerro. ¡Hijo de puta que anda! Bueno, parte de las calenturas la gente de Cerro y le pedían el 9 a Cerro Porteño. ¿Tiene todavía tiempo Cerro? Reglamentariamente hasta este viernes está abierto el... Bueno, pero ¿por qué le piden el 9 a los dirigentes? Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando Contigo Money, obtenés 20% de descuento en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Con respecto a lo que decía Bruno, ¿verdad? El tema del 9, ¿se acuerdan que estuvimos hablando antes del partido con General Caballero de que va a haber partidos en donde Cerro va a necesitar que el 9 haga goles, que el 9 ayude al equipo, que no va a ser suficiente que Iturbe y Cecilio estén inspirados y que siempre marquen los goles del equipo? Habrá momentos en que no se le va a abrir el arco a ellos y habrá que recurrir al 9, y Cerro en estos momentos, si bien ayer marcó Fernando Fernández, yo creo que más que nada esta reacción pasa por lo que pasó en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo jamás Cerro con 11 contra 10 contra Libertad, veíamos el partido aquí mientras esperábamos por Paraguay, fue superior Cerro a Libertad con esa condición. No, aparte teniendo todo servido, porque claro, si a Libertad le expulsan a Viera sobre el final del primer tiempo, haces el gol, vos arrancás el segundo tiempo con un gol. Yo creo que los cambios de Galera fueron buenos, porque el partido ya lo planteaba un medio campo livianito, y creo que Campuzano tuvo mucho que ver. Entró bien. Metió al demonio
Iván Franco y Tacuara, y mantuvo la referencia ofensiva. Y yo creo que el partido de ayer pasa que fue un desgaste, pero ayer no se le escapa a Cerro por el número 9. De hecho, ayer nos generó situaciones para el 9. No sé, ya que hablamos de estado físico, como Arzamendi y Carrascal a los 30 ya estaban acalambrados, fueron cambiados los dos. Hay una contra que no podían trasladar la pelota, parecía que tenían cemento en la pierna. Arzamendi apenas le dio a Carrascal, que los dos se quedaron y fueron trasladados, cambiados. Los cambios no fueron buenos. Y Libertad tuvo momentos de 20 minutos, ¿no? Para llegar al empate muy bien. Y después el partido, yo no sé si fue el calor. Ayer decíamos en un momento, parecía un arreglo. Eso, tocando los equipos, nadie se agredía. Benros nos daba el pantallazo de que al seguir 0-0 el Brasil-Argentina, nos decía que había un par de resultados que clasificaba a Paraguay y a Venezuela. Sí. Y allí era donde se especulaba. Y bueno, después del minuto de agua del primer tiempo, ahí se planchó totalmente. Y después se revivió con las dos jugadas donde primero se salva Martín Silva y luego me parece también influenciado de eso lo de Viera. Pero yo creo que por eso es cuando cerrábamos la transmisión, el que no vio escuchó el partido y escucha solamente la reacción popular. Y ahora perdieron 3-0, ¿verdad? Pero yo creo que es el cúmulo de factores, porque Cerro el año pasado, cuando llegó a jugar contra Libertad, en el apertura en la Huerta y en el clausura en su casa, fue superado. En uno el 0-5 y el otro el 1-1 con el penal agónico que no fue. Pero ayer entendía entonces que si quiere ser campeón debía ganarle a Libertad. Claro. Se dan esos escenarios que ustedes estaban planteando. O sea, nunca estuvo tan accesible un partido contra Libertad. Y que te ganen no con una pelota aislada, sino que en esos 20 minutos que un rival con uno menos te tire la chapa de un equipo campeón con toda la experiencia, el carácter, porque no es que hicieron el gol y se asustaron y volvieron hacia atrás, le siguieron tocando la pelota, le plantearon lo físico. Creo que el ingreso de Campuzano mejoró también a Ernesto Caballero. Hablando de jugadores de selección, lo de Matías Espinosa, el propio Ernesto, que fue la contracara de Iván Leguizamón en ese segundo tiempo de Paraguay-Colombia, el último muestreo de la selección mayor de Garnero, para entender lo de la frustración de la gente. Y creo que también son conscientes que esa dependencia, vos hoy a este Cerro le sacás a Cecilio, que ayer no estuvo por el tema de la enfermedad, y le sacás a Iturbe, y hay un declive importante, y allí es donde empiezan a conectar. Perfecto, que una vez puede faltar Cecilio, o Iturbe capaz no marque la diferencia, pero ¿hace cuánto no marcan la diferencia? Los Churín, Alfio, Queso, Pachi. Entonces, yo creo que allí se descarga un poco la frustración y ligó de rebote Oscar Romero, ¿verdad? En esta era donde quien vuelve justamente por lo de Cecilio, por lo de Iturbe, pero a ver, ellos vuelven también porque no tuvieron esa vigencia en el mercado europeo o en el mercado regional para entender por un lado la frustración y lo que pasó en el partido de ayer, que terminó. Lo que pasa es el quién, y no con ese quién que se sabe perfectamente es el mejor equipo sólido del fútbol paraguayo. Otra vez Cerro dejó la posibilidad de reducir distancia y se sabe la regularidad y el plantel, el rico plantel que tiene Libertad. Entonces el hincha de Cerro es como que por más que sea un campeonato incipiente, siente que ya puede comenzar a perder la... Exacto, claro, porque está Libertad enfrente. Sí, el tema es que ayer Cerro tampoco es que jugó tan mal el primer tiempo, jugó bien el primer tiempo, propuso, buscó, intentó, pero es lo que el hincha pues quiere que tu equipo, cuando vos jugás contra un rival directo y tenés la posibilidad de ganarle, se quedó diezmado el rival, vos no marcás diferencia y decís, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué este equipo no puede sostenerse a lo largo de un partido? Y más todavía que 11 contra 11 jugó mejor que 10 contra 11. Aparte de los números, Fabio, partido suspendido contra 2 de mayo estaba 0-0, 2-2 contra el General Caballero, y ahora 1-1 con un panorama muy favorable. Entonces, por eso, dicho de otra forma, Cerro hace 2 partidos y medio que no le gana a su rival. Por eso. Y si querés ahondar desde el lado del vaso medio vacío, en 2 de esos, o sea, en los 2 partidos completos jugaste un tramo importante con uno más. Yo lo del segundo expulsado, lo del Escano, ya no, de verdad, porque ya era muy sobre la hora, pero
Es más, eso nos favoreció a Cerro porque Baez, no terminó el partido más claro, rápido, ¿verdad? Baez fue expulsado al comienzo del segundo tiempo y Viera fue expulsado en el final del primer tiempo. O sea, a lo que agregar y él, por eso yo iba al tema de lo que ahondó esto es, si este es el rival a vencer, como ocurrió el año pasado, y el año pasado fuiste superado en los 2 partidos de la primera rueda, con resultados diferentes, pero cuando Cerro termina empatando en la Nueva Olla 1-1, la sensación es que Libertad lo peloteó mal. Ni hablar del 5-0 que fisuró un poco la confianza de aquel equipo de Saba. Y ayer era, primero con respeto, y no es que cuando termina el primer tiempo había silbatinas. No, inclusive cuando estaba planchado el partido, no es que la gente de preferencia le decía, vayan, que este es el partido. Pero después se da lo de la roja y el gol, que son hechos inmediatos si sacamos el entretiempo. Y luego haber mostrado esa cara contra un equipo que mostró todo el oficio, tiró toda la chapa de decir, perfecto, me quedé con 10, me las arreglo, mira el banco que tengo. Entonces, yo creo que esa es la sensación de frustración, no por el resultado en sí, sino hace cuánto que Cerro no tiene una posibilidad tan grande de ganarle a Libertad. Por los puntos. Claro, es lo que estamos hablando ayer con Ariel cuando ya estaba terminando el partido. Y ¿te acuerdas, Ariel, que hablábamos fuera de micrófono del tema? ¿Qué cosa no tiene Libertad a favor desde el punto de vista del oficio, ¿no? De esa jerarquía de equipo que no se achica ante la adversidad, de jugar con 10. Y Cerro no fue capaz de tenerlo herido al rival y generar otras situaciones de gol que... En el segundo tiempo, ¿cuáles fueron las jugadas? Muy escaso fue hablamos de aproximaciones más que nada. El segundo tiempo es la típica frase que usamos nosotros, no se notó el hombre de más. Así mismo. Ponele que los últimos 15 minutos ya con el cansancio de Libertad y cuando empezó a tirar centros Miguel Benítez, pero en gran parte del segundo. Si estamos diciendo que hubo un lapso de 20 minutos donde Libertad fue más que Cerro. Sí. Entonces, trianguló, atacó, lo contuvo a Cerro, lo atacó a Cerro. Por eso la historia de ayer, porque una cosa puede ser Cecilio Iturbe en el máximo nivel, Carrascal en el máximo nivel, pero que fueron los primeros partidos. Otra cosa es cuando te aparece Miguel Benítez tirando centro como único recurso. Entró el otro chico, Fariña, Alexis, que se acercó muy endeble, ¿verdad? Se acercó muchas veces a la zona de definición. Churín no pudo ni con ninguna. Más tuvo una donde llega de tiempo con Martín Silva, que se enoja mucho, el arquero uruguayo. Y Libertad, después cuando hizo los cambios, los últimos cambios ya, porque Roque está muy distante de lo que era físicamente antes. Entonces fue tabla, más allá de algún intento de Cerro Porteño de rodear el arco de Martín Silva, pero como estaban diciendo, sin ninguna chance. Por eso se desató eso que muchas veces se desata en época de crisis, creo, planteando lo del campeonato, ni hablar Copa Libertadores, ¿verdad? Yo no sé si le van a dar días de vacaciones, que me parece se merecen por estar encerrados en Venezuela, pero hay que ver si se dinamiza un poco el medio campo de Cerro, que Carrascal arrancó como el que recién llegó a Cerro. No, claro, estoy diciendo nomás que en condiciones generales puede dar unos días, unos 3 días por ahí, pero acá necesita. Cerro lo necesita, sí. A los chicos de más a Fabricio que a Viera quizás, necesita. Por una cuestión de... ¿Cómo? Más a Fabricio que a Viera quizás por una cuestión táctica. Y ayer con línea de 4 ya vimos quiénes van a jugar, Valdés y Báez, ¿verdad? Porque arrancó con línea de 3, Bruno cometió una falta de casi fue penal, sí. Pero después terminaron jugando con Báez bastante bien, a pesar de que Libertad no atacó mucho por él, sino más que nada por los costados. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400
400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega, Pantano, limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones. Con la red Dinelco, hacelo diferente. Atención, otra mala noticia para Olimpia. Está Johnny, vamos a adelantar esta información. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, Johnny, ¿cómo estás? Bien, señor. Todo tranquilo. Se suma lo de Derlis González, el caso Arrúa. Sí, Arrúa que en una jugada casi normal se lesiona, pero afortunadamente, Bruno, si bien es una información, si miramos inmediatamente, no tiene la gravedad de la lesión de Derlis. 11 milímetros del 10, del capitán, 30 días aproximadamente, o dependerá, lo que me decían, dependerá de su evolución diaria. Esa es en principio le llevaría ese tiempo, pero si él por allí se va recuperando bien en la semana, va cicatrizando la lesión, porque es una rotura, le llevaría 30 días. El caso de Arrúa también es una lesión muscular, pero no tan grave como la lesión de Derlis, y estaría aproximadamente 12 días de inactividad. Queda fuera de lo que será el superclásico del próximo sábado, el ex Nacional. Ampliamos después, Johnny, muchas gracias. Hasta cada momento. Estamos con Franco Armas, colega argentino de DC Sports, para que nos comente un poco el estilo de juego de Palermo. Gusto saludarte, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, Franco, hoy a las 21:05 hora paraguaya estará arribando Martín Palermo para hacerse cargo de la conducción técnica del Olimpia, en un momento difícil futbolísticamente, y un poco queríamos preguntarte sobre los rasgos de Martín Palermo. Y en lo que respecta a los rasgos de Martín Palermo en su último paso fue muy bueno, ¿no? Llegó al equipo a la final de la Copa de la Liga, la Argentina aquí en Argentina, un equipo muy práctico, corto, bastante ofensivo. Uno de los más destacados que tenían sus gestiones el potencial de los juveniles de la cantera, de las inferiores, donde, bueno, en su paso fue quien confió en Marco Pellegrino, actualmente jugador del Salernitana. Platense logró venderlo en una venta histórica de 3 millones de euros al Milan de Italia. Milan lo cedió ahora para que sume minutos al Salernitana, pero la verdad que su recuerdo aquí en Platense fue más positivo, más que bueno. Y en cuanto a la distribución táctica, ¿cuál es la que más prefiere? Y es bastante flexible en cuanto a juego táctico, pero suele jugar mucho el 4-3-3, con un sistema táctico de 4 defensores, 3 volantes, y 3 delanteros. Esos 2 extremos que suelen jugar muchas veces son volantes o laterales que atacan con mucha ofensiva, bastante flexible en cuanto a sistema. Y en cuanto a las características de su juego, ¿le gusta tener posesión? ¿Le gusta ser más vertical, sin mucho protocolo? ¿Cómo serían los rasgos? Sí, es bastante vertical en cuanto al juego y como te comentaba anteriormente, aprovecha mucho lo que es el uso de las bandas, el uso de los laterales, así que sí, es bastante ofensivo. Por lo menos aquí en Platense, el objetivo inicial, un poco para poner en contexto de cómo transcurrió su paso por Platense. En Platense el objetivo principal era salvarse de la categoría, y terminó sacando el jugo al máximo al equipo y llevándolo a una instancia decisiva como lo es la final de la Copa de la Liga. Es decir,
el objetivo principal se cumplió y bueno, después sobre la marcha aparecieron otros objetivos y se fue por eso. Pero tácticamente es un entrenador flexible, depende mucho del rival que tiene enfrente, de esperarlo un poco, de si quiere ser protagonista, presionar en campo rival. Sí, quiere ser protagonista siempre, pero obviamente es consciente de las herramientas que puede tener el rival, o sea, el sistema táctico mayormente es un 4-3-3, pero... Lo perdimos. Estamos hablando con el colega que pudo observar todo el trabajo más reciente que ha hecho Martín Palermo al frente de Platense, donde lo tuvo a dos compatriotas. Estuvo Miguel Yaquet un tiempo y después, por supuesto, más protagonismo de Ronaldo Iván Martínez para llegar a esas instancias decisivas de la Copa de la Liga en Argentina. Palermo que llega esta noche para dirigir a partir de mañana a Olimpia, en esta posibilidad que va a tener para dirigir afuera después de sus pasos por Chile y también por México y por supuesto el fútbol argentino. Con Cubiertas Cumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Cumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Cumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Cumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Bueno, te decía con respecto a lo de Palermo, nos estabas indicando con respecto a la flexibilidad que tiene, pero más que nada es un técnico de presión alta, en este caso para poder ser protagonista del juego, Franco. Sí, es un técnico que le gusta ser protagonista y como te mencionaba anteriormente, sabe aprovechar al máximo las herramientas con las que cuente el equipo, ¿no? En Platense ha aprovechado la totalidad del plantel profesional y como te decía anteriormente ha potenciado a muchísimos juveniles, por mencionarte el caso más destacado de Marco Pellegrino, que fue venido de Platense al Milan de Italia. ¿Cuál es su cuerpo técnico? El cuerpo técnico, por lo menos en Platense, estuvo conformado, su ayudante de campo fue Ignacio Ayazo, uno de sus preparadores físicos fue Gastón Mendoza, y después, a ver, déjame que repase así medio rápido, de Damián Leyes también fue su asistente técnico. Ellos ya trabajaron juntos en otro equipo acá en Argentina, en Aldo Civi de Mar del Plata, así que tal vez sea una posibilidad que terminen trabajando con él en Olimpia, ¿no? Franco, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Un abrazo grande y para lo que necesiten a disposición. Gracias igualmente. Franco Armas, el colega argentino, hablándonos de Martín Palermo y los rasgos que tiene el técnico. Se va a encontrar con un problema enorme ya de entrada, ¿verdad? La no presencia de Derlis, de Carlos Arrúa. Y de rendimientos bajos. El que viene es Fernando Cardoso, ¿verdad? Hay que porque ver, Vampeta Gómez está lesionado. Richard Ortiz retornaría también. Richard Ortiz Saúl retornaría. ya libre de sanción. Si miramos rápidamente, le hace falta a Fernando Cardoso a este equipo. Un volante por derecha, un extremo hasta ahora no se pudo consolidar. Mira que pasaron varios, de Peta Brizuela, de Alex Franco. Franco el que más jugó. Más jugó porque Chiqui le dio más oportunidades, pero de igual manera nunca se asentó en el equipo, nunca fue un jugador que haya mostrado cosas diferentes. Por eso hablamos de la sensibilidad para Olimpia de perder al único creativo que tenía, para lo que vimos hasta ahora, de lo poco que vimos a Olimpia futbolísticamente de mitad de cancha para arriba, que Arrúa, ¿verdad? Se juega con el Tucu, por una cuestión de conocimiento. Pensando un poquito, Salcedo, quizá Barreto, Román lateral izquierdo porque dijo que se recuesta mucho en los laterales, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Cardoso. Juega más con 3, decía el colega, pero viendo un poco que tiene que acomodarse. Que tiene Olimpia también, claro. Sí, en 4-4-2 puede ser lo Cardoso, más práctico, ¿no? creo que Fernández está
arrancar nuevamente. A cualquier técnico nuevo le interesa a Fernández, rápido, abierto. Después ya va a haber el problema, ¿verdad? Y va a ser Prato con uno más. Me parece que no hay mucho misterio. Al no estar a Rúa Lo de Guilherme, Paiva, ¿cómo está? Lo de Paiva ya está negociado, está cerrado. Al final el tema volvió a de progresar las hoy. comisiones y la forma de pago. Sí, pero volvió a progresar hoy. Es como que están encontrando un punto de equilibrio, ¿verdad? Y de acuerdo, ¿verdad? Para que esto se pueda dar, ¿verdad? Porque justamente ayer contaba Wilson un poco el tema, cómo estaba esta situación de repartir, porque hay varias partes donde se divide, ¿verdad? El pase de Paiva, desde Odair, Regis, Olimpia y todo eso, más lo que contaban con respecto al jugador, ¿verdad? Que tenía que firmar un año más de contrato y aparentemente está para arreglar esa parte. Vera también se suma a los trabajos de Olimpia, ¿verdad? Sí. Matías Vera, el argentino, que Freddy Noguera hizo goles en la reserva ya. O sea que estamos hablando de otras caras nuevas que van a aparecer en esta Olimpia. Noguera es el de Gremio. Sí, exactamente, el de Gremio. Y muchas cuestiones que tienen que ver con el rendimiento del equipo, individualmente el equipo o jugadores que, sinceramente, a mí me preguntas por los jugadores que han llegado y a la mayoría le ha pesado, y los chicos también que han debutado les pesó la camiseta. Roy Prato, y nada más. Y sí, claro, Prato mostró su jerarquía y que es un jugador suelto ya de conocer tanto. Hugo Benítez le cuesta un montón todavía. Claro. Fernando Román está también en la misma. Paraguarí también, Paraguarí tampoco. Esa jugada del blooper, los primeros 20 minutos. Y hay cada error de los defensores de Olimpia en cada partido. Buscan el compacto y errores de principiantes, que algunos terminan de manera fatal, entre comillas, en gol, y en algunos casos son perdonan los delanteros rivales, pero no garantizan en absoluto. En ataque los centros son muy malos. Parece como que es finalizar nomás la jugada, ¿verdad? El equipo del primer tiempo fue algo lamentable, pues. Sí, en las tres líneas era un equipo. Por eso yo creo que se tomó tan rápido la medida de no darle el segundo partido a Aureliano, ¿verdad? Porque el parado malo de los jugadores fue muy malo. Me se acordaban algunos equipos de Olimpia de otros tiempos. Un medio campo muy frágil, igual estando Ramón Martínez en ese equipo. Se jugó con este chico Sanabria, pero muy verde, Los chicos se escondieron de la pelota, se notaba mucho. No tuvieron muchos errores porque prácticamente no aparecieron. Y vos te das cuenta cuando se esconde la pelota. Cuando va al pase para él y le da la espalda a la jugada y pica. Eso es algo muy claro cuando los chicos no quieren el compromiso. Le pasó a Espínola también. Salió jugando mal. Vos sabés que la primera jugada ya tiraron a la platea. Olveira. Me hace mucho ruido. Yo tengo muchas dudas ahora de Carlos Espínola. ¿Qué le pasa? ¿Qué bajón? ¿Y qué bajón tuvo después de aquella Teodoro lesión? Arce lo desbordó, pero permanentemente. Y tampoco es que se proyectó como para decir no. Se proyectó mucho y por eso nadie cubrió ese sector. O sea, tampoco ni una de las dos cosas fue. Y acordate, que su último partido, o uno de sus últimos partidos, mereció ser expulsado contra Nacional hace 2 semanas. Arce lo saca justamente para preservarlo, y allí entra Tucu, y el sábado Espínola hace la misma jugada que Tucu hizo en Encarnación. Cuando vos tenés la chance de rechazar, cubrir, y él como que se queda tieso pensando que el compañero va a salir, y ese es el momento que Arce le madrugó. Y después Olveira como que se lo exime más porque es arquero, y una mala salida allí no solamente puede ser penal, sino que tarjeta de otro color. Pero está abajo. Y allí vamos con el tema del lateral derecho, cuando en la otra época se hablaba de Tucu u Otálvaro, y acá la duda, ya que estábamos hablando de los chicos del preolímpico, y en el caso de Fernando Cardoso, que además tuvo pocos minutos porque él fue suplente, él siempre entraba en los últimos 15 minutos, entonces yo creo que Cardoso va a ser titular el sábado. En Cerro Fabricio le van a pedir un esfuerzo máximo para agregarle a eso el caso de Ramón Martínez, muy lento. O sea, yo entiendo todo el tranco que conocemos de Ramón Martínez, que siempre dijimos es un jugador que tiene que estar jugando en training permanente para poder rendir, pero él viene jugando de titular, pero el tranco es muy lento, sigue siendo, o sea, él ya no es el mismo jugador que nosotros habíamos conocido. No, para lo que necesita Olimpia, ese juego de más creatividad, de toque, de tener un organizador, porque sinceramente, más allá de cómo arrancó Richard Ortiz, que para mí no fue bueno su arranque,
Olimpia necesita ese organizador, extraña ese organizador, que Ramón Martínez no lo es. Y después empezás a mirar en el banco las soluciones que tenés. Y tu primer cambio es Hugo Fernández. Y Hugo Fernández juega acondicionado, todo el mundo le silba, no puede jugar. Él ya está con esa cruz de por medio. Pero tampoco él hace mérito para que se le aplauda. Claro, Fabio, no, ya sé, pero por eso ya te digo, cargarle vos a la gente, o sea, vos querés que la gente le aplaude, le aplauda a un jugador que no. Eso es lo que te digo. No, discúlpame, Fabio. No, pero ahí pues pasa por el jugador. Vamos a dar cuenta que no dijiste nada. Ahí pues pasa por el jugador. Por eso te decía, él juega acondicionado. Pero si no juega. Y bueno, y él juega acondicionado. Si no juega bien, quiere que la gente le aplauda. Eso te digo, él trae la cruz del año pasado. Lo que le quiere decir que no tiene mucho el banco. Puede mirar al técnico Olimpia y no ve a nadie. Y no tiene nada, eso es lo que te digo. Pero toca la pelota, ya le silba. Y bueno, y porque él tiene una cruz encima. Ni Jesucristo fue tan. No, y es mental. Y si el tipo no es fuerte mentalmente, no puede jugar. Vamos a volver sobre el tema, Fabio. A lo mejor cambias de opinión. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología, los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Celular Samsung A05, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Perdón, Fabio, a lo que voy nomás es lo siguiente. Estábamos hablando de Cerro, estamos mezclando las cosas. Ocurre que hay información en Olimpia. Estábamos opinando del partido de Cerro. Si tenemos, el hincha opina de los dos equipos, tanto de Olimpia y de Cerro. Fabio, pero suena pues como que la gente le persigue. No. A lo que vos decías. No, pobrecito, toca la pelota y ya le silba. No, vos entendiste así. No. El oyente si querés, vamos a escuchar la grabación, la primera parte cuando vos decís. Pero no, Hugo no puede, pobrecito, jugar porque apenas toca la pelota. Escuchaste cómo empecé. Después mira, yo dije, mirás el banco. Toca y le silba. Buscas las soluciones. Y entre tus soluciones, tu primer cambio es Hugo Fernández, que ya entra condicionado. Porque todo el mundo le silba porque es un jugador que ya trae una cruz desde el año pasado de la seña que hizo. ¿Te acuerdas la seña que hizo? Pero él tiene que lidiar y transformar esta situación. Eso es lo que te digo. Porque si no, no va a ser jugador profesional. Y el problema del jugador es una cuestión mental. Y es una cuestión mental. Y fíjate, y tu solución o sea, vos, por ejemplo, Fabio, alguien te critica a vos acá por una opinión y vos ya te vas a bajar la cabeza. Ya tenemos demasiados años. Y bueno, por eso te digo. Pero Hugo Fernández ya no es primerizo tampoco. Eso te diría el problema del jugador. Imagínate tu solución. No, pero vos le echás ¿cómo que le echar la culpa a la gente? Porque toca la pelota Hugo y ya le silba. Y no se puede esperar otra cosa. Claro, la gente no es tonta. La gente va a ver un fútbol diferente de Olimpia y se encuentra con y está decepcionada la gente de Olimpia. Claro que está decepcionada. Yo te digo nomás, para empezar, tu primera solución, Hugo Fernández, no puede jugar en Olimpia porque ya está. Bueno, a lo mejor Palermo le da confianza, le da. A mí me interesó bastante lo que dijo Federico. Técnico que venga lo va a poner lo mejor porque es un jugador rápido. No hay lo que hoy manda en el fútbol es la velocidad. Pero ¿qué pasa? La velocidad tiene que ser acompañada con buena resolución, que es lo que no tiene Hugo. A lo mejor Palermo le coloca en otro puesto, o le da la confianza, o le muestra el camino, le dice, mira, vos haceme esto, pero hasta acá llega y finalizame la jugada haciendo esto. Pensando en el equipo que estábamos dando, puede ir Cardoso a la izquierda, también Fernández detrás de Prato como jugó la otra vez y Franco a la derecha, que creo que de todo lo que mostró Olimpia, los jóvenes fue el menos. Tuvo alguna cosa importante en algún partido. Sí, interesante, porque Franco. Después Manuel Romero ya no sé cuál es su pecado. Manuel Romero entró
volvió. O sea, me acordé de vos. Bueno, pero no sé, creería que seguramente si él arranca no rinde. Es la única explicación que uno tiene. Pero todas las veces que entra rinde. Que si no arranca de titular, no rinde. Para los técnicos. Romero. Sí, Manuel. Lo que pasa es que Romero tiene una misma jugada siempre y un mismo ritmo. Pero era siempre. mucho más que los dos extremos. En la del penal que pedía la gente de Olimpia, es un pase muy bueno de Prato que terminó jugando de enganche. Sí, esa fue penal. ¿Visto la imagen? Otra ¿La imagen. viste la de la platea? Sí. Ajá, yo no vi. Para mí penales. Lo que pedía la gente de Olimpia ese mismo sábado. La jugada, sale el arquero Arévalo. Claro, pase de Prato, arranca Romero, Arévalo sale tarde y cae Romero. Sí, vos sabés que lo toca Arévalo. ¿Sabés quién lo condena a Romero? Que se tira. Es muy aparatoso, pero claro. Sabés que Arévalo llega y lo toca. O sea, para mí era penal. Lo que pasa es que... No sé si ustedes vieron después muchachos, fue un trajín muy intenso. Estuvimos con el Sub-23, salía modelo de Cerro, que fue también... Yo fui a mirar la película del anarquista. ¿Y qué tal, Federico? Buenísima. Bien, por eso dormí tarde, pero muy buena película. Bien. Hombre de acción, un hombre de acción. Un hombre de acción. Recomendado en Netflix. Bien. Un hombre de acción. Gracias a él tenemos la tarjeta de crédito. Mira. Para que vea. Te va a gustar vos que sos anarquista también. Sos medio rebelde. ¿No, en serio, Ariel? Voy a verlo. Él se llama Un hombre de acción. Voy a verlo. Pero el banco tuvo que arreglar con él porque... El anarquista, ¿así se llama la película? No, un hombre de acción, pero él era anarquista. Un español de un pueblito se fue a París y se encontró con un grupo de anarquistas. Y ahí comenzaron a operar. La historia. Estuvo muy bueno. Vamos a mirarlo. Basada en hechos reales. Sí, no, en serio. Un importante banco de plaza mandó su gente desesperada porque... Pero viste que al final lo que te dije yo que el banco siempre gana, que le dijo el tipo. No, por supuesto. Arreglamos acá el problema. De hecho la película comienza con una frase que dice: aquel que roba bancos es tan delincuente como el que lo ha creado. Sí. Así comienza la película. Sí. Perdón, Fabio. Para que te defiendan, hermano querido. Sí, está todo. Hugo Fernández no puede ser aplaudido. Y no puede ser tu solución. Eso es lo que te estoy diciendo. Tu primera solución, tu primer cambio. Olimpia está tan mal. Otro cambio? Y eso es lo que está tan mal, Olimpia, que no tiene solución. Dame una vez como me dijo el técnico por dos Volky. No anda y no te iba a decir. Palermo se va a encontrar con eso. No anda. ¿Cuándo hay batería ahí? Así fue. O sea, era su solución. ¿Y cuál va a querer? Terminamos haciendo con un gol con Dionisio González, el querido Dionisio, que para descanse. Vos me pones Peta para tu primer cambio. Peta o Hugo Fernández. Hugo Fernández. Es que con las bajas de Arrúa y de Riz, Hugo Fernández es titular, y si nos remontamos al mejor Hugo Fernández, fue en la recta final con Julio César Cáceres, y cuando Diego Aguirre le puso de media punta en ese 4-4-1-1. Entonces, yo creo que pasa por la confianza, pero entiendo el debate que había entre Bruno y Fabio, porque cuando se lesiona a Derlis... Pero vos no sentiste también lo mismo, que como que lo quiso victimizar. No, ya sé. Y justamente yo quiero desarrollar eso, Bruno. Que vos sabés que Johnny nos contaba en tiempo real, la gente de preferencia le silbó antes que ingrese. Pero yo voy a lo siguiente, para despegarme un poco a lo que vos entendiste de lo que dijo Fabio. Y Fabio dijo que se... Espera, tampoco te haga acá el inocente, porque no, voy nomás a lo siguiente. Poné tu tereré eso en la mesa. ¿Quién no toma tereré? Ahora por la transmisión de YouTube, Fabio, vos te das cuenta. Tiene propaganda. ¿Viste? Por eso y da nomás la vuelta. Sí, no pasa nada. Bueno, ni se ve casi, no. Bueno, aparte nuestro oficiante, te cuento. Sí, ya sé, pero me molesta. Me molesta Fabio. ¿Sabes cuál le hace falta un trapito al remate? Por eso. Bueno, pero parece que colocamos y sacamos, ponemos y... No, pero justamente quería... ¿Qué ibas a decir? No, quería desarrollar que, más allá de que pueda haber una animadversión, vos si sos jugador de equipo grande, es muy poco probable que pases desapercibido. Te elogian exageradamente, aunque no juegues bien, o te matan prematuramente, aunque no hayas jugado tan mal. ¿Te puedo abrir ahí un paréntesis breve nomás para que continúe? Sí.
Vos sabés que a Derly González le están puteando ahora. Yo hasta te diría que Derly es en estos momentos el caso uno que yo te dije. Bueno, y Derly a él no le putean de tanto como Nambrena, Derly, ahora. Derly te Planillero amo. le pusieron. Derly mi amor. No. Y Acá, ahora, no, cuando vimos la Derly noticia, Coepé, Planillero, este ya no que quiere le busquen club, es jugador, no, en serio. No, pero No, por para eso, o sea, decirlo. yo lo que te quiero decir, Bruno, es que para despegar la idea que entendiste de lo que expresó Fabio, yo entiendo el tema de que tampoco uno, en este momento el fútbol tiene un componente anímico más importante que lo que se hace durante los entrenamientos. El propio Chiqui dijo, estos jugadores sin nombrar, en 2 entrenamientos me demostraron que eran buenos y en la cancha no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, pasa mucho también por lo mental. ¿A qué voy? Que el futbolista tiene la magnífica oportunidad de revertir. Tiene que dar la confianza. No, estamos hablando del caso de técnico. Bruno, espera, estamos hablando del caso de Fernández. Fernández no puede decir, a mí no me dieron oportunidades, Claro, todo lo no, contrario. Confianza no es oportunidad, no es igual. Pero Ya, si la haces ojo, jugar... No, espera. No, ahí tiene que hacer un trabajo psicológico. No, todo bien, pero de motivación. Pero el primer factor clave de confianza es cuando te dan la oportunidad. A lo que quiero llegar nomás es que si un jugador ya arranca 0-1 por lo que hizo en el pasado, el fútbol es probablemente el mejor patio, el mejor escenario para revertir, porque justamente vos te debes a una audiencia, a un público que es exitista. O sea, entonces ese mismo que te puteaba, vos haces una buena jugada, vos haces un buen partido, se va a olvidar de lo que dijo y le va a putear al que todavía no cambió de bando y le va a decir todavía vos tenés esto. Entonces, voy nomás a que ellos tienen un bajón. Hugo Quintana, otro que está en ese menester, y la vez pasada ni siquiera fue concentrado por Aureliano Torres. O sea, yo creo que Aureliano, que conoce ahí la cocina del Olimpia, a uno lo utilizó cuando se lesionó Derly y al otro ni lo llevó a la concentración. Sí. Ha de haber algo Por también eso allí. resaltaron tanto los cambios que fueron malos, ¿verdad? De los ingresos de Colmán y Sanabria. Que te lo cuente Paiva. Paiva fluctuaba, como vos decís, entre buenas actuaciones, donde le callaba un poco la boca a la gente, algún gol importante, pero después nunca más. ¿Hace cuánto de Paiva? Ya no se ganó la gente. Y Hugo Fernández, Fabio. Sí. Huguito Fernández. Hugo Fernández. Huguito, no, porque hay gente que siempre Hito. No, ya es viejo. No, pero hay gente que se queda en Hito. Pensaba un poco en el fútbol, en la vida, en todos lados. Nunca es Hito, Ita. Bueno, el caso es Lito Duarte, Romerito, Cuevita. Ah. Está ahí. No, y hay varios, ¿no? Acá me preguntan algo clave. Quiero ir a Edgar y a ver quién. Voy a hacer algo con Hugo Fernández. Te voy a dejar. Espera. Para lo de Huguito, sí. Antes que pase nomás, Federico. Sí, señor. Hay un sondeo en YouTube ahora. Tiene que ver con Palermo, ¿verdad? Wilson. Sí. Vos sabés que yo quise sacar y después me di cuenta. Martín Palermo es la solución para Olimpia y yo apreté no. Porque yo pensé que era para viste que a veces te tiran estas promociones, querés continuar y no puse. Atención, Twitter. Y eso sale, va a salir en mi... Va a salir en el TL eso. Bruno Pombo votó, en serio, pero sin querer fue. No, yo pensé que era... ¿Viste que te aparece eso, spam y todo eso que... publicidad, querer... Entonces yo siempre pues está en mi mente. Y no puse, después me salió otro... Y creé que Martín Palermo, y ahí entendí, y ahí saqué, le puse la equipo, aclaro, bueno, tema de la distribución de las entradas, me están preguntando, algo no menor, Federico. Vamos a ver si esta tarde ¿cómo va a ser la distribución? Tenemos la cuestión del tribunal esta tarde. Gracias Hugo Bernal, porque me está diciendo qué porcentaje le van a dar a los de Cerro Porteño. Y hay que esperar ¿Y cómo va a ser? ¿Qué dice Olimpia? Hay que hablar con la gente de Olimpia. Ya cierra Federico su opinión, sí, Edgar. Vuelven las clases, como todos los años. Te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear.
Ahora, más de 800 personas están participando en eso. Entonces, después, impresionante cómo nos siguen en YouTube, en Twitter también. En Twitter estamos teniendo casi 600 entre la cuenta mía y la de ABC Cardinal. Muchísimas gracias a la gente. Acá está la encuesta que yo puse, no. ABC TV. ¿Es Martín Palermo el técnico que necesita Olimpia? Yo puse enseguida. ¿A ustedes no les pasa que suelen poner no ya automáticamente? Cualquier cosa que reciben no ponen por miedo. O para que no te moleste más, es publicidad o algo. Y marqué la cruz. Porque a mí también me pareció tapando la pantalla. Y le di donde está la cruz cerrada. Y yo tenía que dar la cruz, porque yo puse no para que salga y después me salió otra pregunta otra vez sobre Martín Palermo. Pero está bien. Vamos a ver a Martín Palermo y después vamos a ver qué opinar, ¿verdad? Sí. Nos vamos a opinar antes que llegue el hombre. Hoy a las 21:05. Bueno, tema de distribución del clásico que se juega el sábado. Sábado 18:15, Defensores del Chaco, pero hay que esperar que el tribunal diga que ya están sueltos los hinchas de Cerro. ¿Qué va a pasar con las barras? Me imagino que se va a extender la suspensión. Hoy no se reúne el tribunal, o mañana. Y hoy a mí me decían que hoy tenía que dar el resultado. Bueno, Federico, ayer informamos. No, yo quería agregar nomás a Laudito Fernández que él tuvo un gesto en un partido que casi no servía de dedicarle el gol a la hinchada. Claro. Y eso también suma punto contra él con el clásico Topollillo. Por eso dije yo que era un partido porque si vos haces un gol en un clásico y haces eso, por ahí. Pero si hacía un partido que no le interesa a nadie. Semifinales contra Boca, Libertadores. Claro. Ahí sí, pero también tiene que cargar con eso. Pero yo, sin conocer a Martín Palermo, repito, voy a dar mi equipo que Olveira. No me extrañaría que puedan jugar los dos también. O sea, pero este equipo que vos vas a dar ya es el que crees que va a poner Martín Palermo. El que yo daría si agarro Olimpia y juego el clásico contra Cerro. O sea, es más, vos crees. Hasta pensaría en el momento en Espínola, Tucu, por el ala derecha, se entiende, ¿verdad? Los dos juntos. Cardoso, extremo izquierdo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo serían juntos? Sería Olveira, Carlos Espínola, primer zaguero, Saúl, a pesar que, bueno, Barreto no anduvo tan mal como primer zaguero, pero ahí está. Román lo doy como lateral izquierdo, Richard Ortiz, Ramón Martínez. Para cuidar a Arzamendi y a Cecilio, que va a estar seguramente. ¿Cecilio llega? Yo creo que sí. Ayer Juanma daba a entender que al haber clásico en la siguiente fecha, como que ayer también lo pararon un poquito. No estaba, pero viste que capaz si había un partido de menor peso, le iban a forzar para lo que era Libertad. Y lo que vos decís, uno de 2 y el otro de 8. Así mismo. Sí. ¿A vos le sacás a Hugo Benítez del equipo? Lo saco a Hugo Benítez. Lo pone a Saúl Salcedo con Barreto. Lo mantengo. Medio, ¿cuál es el que dijiste? Román como lateral izquierdo, Ramón Martínez, Richard Ortiz. Lo pongo a Salazar de volante. No lo pongo a Franco. Pongo a Fernández, pongo a Cardoso y punta a punta a Prato. Me parece que es lo mejorcito que tiene para salir y, como decía el colega, que sea un equipo corto. Porque Olimpia no está para salir a buscar hoy, más allá de la imagen que ha dejado Cerro, pero me parece que por ahí va a ir el equipo de Martín Palermo para el próximo sábado. ¿Con cuánto? 4 días de entrenamiento, pero seguramente con algún asesoramiento importante, ¿verdad? Le pregunto a Juanma que está. Ahí está. No, pues me decían que Alfio ayer salió y se fue a un sanatorio, pero se hizo el análisis, dice Juanma. El tema del dengue. Está con dengue también. Alfio. Y no, lo que pasa es que le pica uno ahí y después comienza. Burera con dengue, dice Johnny Corazón, que tuvo 24 horas hoy. Decía el parte de 24 horas de reposo. O sea, Burera no participaba del entrenamiento. Pero hay gente a la que les pega muy fuerte. Yo tengo un pariente ahora internado, Federico. Y hay jugadores. Uno de los primeros problemas de Polenta fue el dengue. La agarró muy feo. Pasó, o sea, después también el caballo, dengue. Sí, no, todo. No, lo primero fue que fue lo primero. Uno de los primeros fue el técnico de Guaraní. Sí, señor. Pero lo primero que le pasó a Polenta. Le deben $2,5 millones. No, Polenta tuvo el nacimiento de un hijo antes de tiempo. Tuvo que viajar a Uruguay
volvió, tuvo dengue, por eso no podía debutar nunca. Y después ya de campeón es la caída del caballo. Y ahora los dos palos verdes. Bueno, reposando. Pero sí, el dengue a Barreiro también le tomó mal, al demonio. Acá dice Gerardo, ¿cierto? Al demonio le tomó muy mal, sí. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Escuchando el partido, el programa, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalas en sus 3 sabores. Original, queso y crema con cebolla. Todas son crocantes y exquisitas. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. El amor te hace Pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SUV Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. 13,6. Incito, tema de distribución. ¿Cómo creen ustedes que tiene que ser? ¿O depende mucho del tribunal? Hoy se produce el fallo. Hoy, claro, hoy el tribunal dice ya terminó la provisoria. Es 50 y 50. Va a ser 50 y 50. Para defensores es así. No, pero provisoria digo. Pero, claro. ¿Y qué pasa si dice no, ampliamos, por decirte, no sé? Claro, aunque sea una fecha, si hay ampliación, allí se debate, pero al no haber... Sí, es a todo público la ampliación. Claro, ayer tuvimos más de 2.500 hinchas de Cerro. Yo creo que lo más sano a la barra ser a la barra. Eso va a ser. La suspensión se mantiene a las 2 barras y el público normal, y eso es lo más lógico, Bruno, porque el público... Y que haya un control de... Claro. El público no barra no tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo. Entonces, la barra es la que tiene que ver. Ayer la preferencia... el 50% a Cerro y que vaya su gente normal. Ayer la preferencia, salvo al final caliente contra Martínez y Romero, apoyó muy bien, por eso digo... Juanma tiraba los datos, 3.300 y algo de ingresantes hubo. Creo que eran 2.800 habrán sido de Cerro. Estemos hablando de gente normal, ¿verdad? Que vaya la gente normal, estamos diciendo. Sí, claro. Imagínate lo que estamos diciendo. Y que nos vayan los hinchas organizados. Organizados. No, y el término normal que tenemos que utilizar. La gente normal en un clásico a veces también era normal. Una vez me acuerdo que una embarazada entró mal con camiseta de un club y le corrieron. A una señora embarazada con su pareja. Me acuerdo. Adelante de todos nosotros. Una locura. Sí, en plena preferencia. No, estamos... Bueno, el Cerro Libertad. ¿Cómo Libertad le pudo empatar a Cerro con 10? Porque su técnico hizo muy buenos cambios y Cerro se quedó en el intento. Y físicamente no da, que raro lo de Carrascal y Arzamendia, que faltando 15 minutos no podía levantar las piernas y fueron los dos. Ahora marcamos justo que el contragolpe no lo pudieron hacer por falta de resto físico y ahí lo sacó Bernay a ambos. Pero vos viste en el relato habíamos marcado en tiempo real. Después yo volví a ver la imagen y efectivamente fue así. Vos sabés que se avivó Libertad, porque en el tiro libre de esquina que manda muy bien, el que ejecutó fue, ¿cómo se llama? El de Libertad, por el costado izquierdo. Todo para el gol. Alejandro Silva suele ejecutar. No, ya no estaba Alejandro Silva. Ya está. No, que fueron dos toques fueron. 2 toques fueron. Sí. No, el que lanza al centro fue... ¿Qué? ¿Melgarejo? No. No. Ya me voy a acordar. Yo no... que nos ayuden los amigos del WhatsApp. Sí. No, ¿sabés qué hizo Libertad? Repentinamente mandó a toda su gente. Saludos Martín Silva. Todito, fíjate vos en la imagen, atropellaron el área de Cerro y Cerro se quedó como que sorprendido.
A mí me parece que fue una jugada de riesgo porque no le salía, la contra podía ser letal pero Libertad hizo más número pese a estar con un hombre menos en el área. Y fíjate que hay veces que son los cabezazos y ayer fueron 3 cabezazos. O sea, Libertad antes que conecte Espinosa tuvo 2 cabezazos donde ganó, y eso para una defensa es bastante complicado. Si hay técnicos que dicen no permita que cabeceen 2 veces en nuestra área porque termina siempre en gol o muy cerca, ayer fueron 3. Entonces habla así de una convicción contra una falta de marca importante, y Cerro de contragolpe no tuvo, y después Libertad terminó emparejando el partido y siendo mejor hasta los 25 minutos. Después del empate ya fue la impotencia de Cerro contra la conformidad de Libertad por estar todo un tiempo con un hombre menos y mantener una diferencia importante. Salió ileso Libertad del choque contra Cerro, que muchos lo planteábamos como un choque de riesgo, ¿verdad? Y con un hombre menos. Eso es lo que exaltó los ánimos de la gente de Cerro Porteño. Pregunto, ¿Cerro necesita un número 9, un delantero más que pide que le vociferaban a los dirigentes de Cerro, los hinchas después del partido? Para mí no. Para mí sí. Porque, a ver, ¿cuántos goles tiene Cerro? Cerro tiene gol. Cada partido. ¿Cuánto tiene el 9? Gracias a Cecilio. No tiene, pero el equipo tiene gol. O sea, si el equipo no tenía gol, por ejemplo, listo, falta. Churín no está. ¿Cuántos goles tiene Cerro? Salvo contra 2 de mayo no marcó, ¿verdad? Sí, pero eso. Después marcó, los primeros partidos marcó 7. Habla muy bien de los extremos y compañía. No el partido. Increíblemente el que tiene más goles de los 3 es Fernando Fernández. Que no juega 9. Que marcó el segundo. Claro, porque él hizo uno en la goleada contra Villaliza. Ameliano, ¿era? Sí. Pase de Alfio. Claro, hizo uno. Después de resto Cecilio, algún rebote por ahí, pero yo decía que lo de ayer no fue por el número 9. Otro partido sí iba a poder hablar, pero ayer no fue por el número 9 precisamente. Ayer generó mucho menos, hasta la palabra generación me parece que es generosa, para lo que significó, porque en esos 2 primeros partidos donde Cerro hizo 7 goles, sí el 9 no estuvo fino. Yo creo que ante la pregunta y cuando Ariel decía no y Fabio decía sí, el tema es quién 9. Porque nosotros en el fútbol paraguayo estamos acostumbrados que en los equipos, por eso el fenómeno de Tacuara, los 9 no marcan. Al no marcar están más para un rol táctico, pero los grandes no pueden darse ese lujo. La vez pasada, el sábado, Prato el primer tiempo jugó de 9 e hizo el gol. Cuando a Rubén le mete un pase, cuando ya no está, Prato, porque el 9 es alimentado. Al no tener, dijo, bueno, yo me voy abajo y yo voy a jugar de 10, voy a tirar los centros, los laterales. Entonces, en el caso de Cerro, y más después la experiencia de Eduardo Brock, yo creo que la dirigencia también es, mira si traemos un 9 equivalente de Brock. Lo traje a Moreno Martín, que era el... Pero venía con la chapa. Bueno, pero el terminador de la jugada, y sabemos cuál fue el resultado. Claro. Cerro hace mucho está buscando el 9, pongamos tipo franquicia. ¿Sabes quién la pasó cuando hizo hat-trick, Maravilla Martínez? Sí. Hasta hubo hinchas de traigan y hubo gente que le decía, pero él estuvo en Cerro. Sí. Y es como que, claro, tienen esa psicosis de el último 9. 3 goles en un partido y Maravilla en Cerro le fue muy mal, porque en Sudamérica muy bien, en Libertad más o menos, y en Cerro muy mal. Acá me dice que el Cecilio ayer seguía con la misma fiebre. 39 grados el sábado. Ayer se despertó fuerte, entonces hay que ver el día a día cómo llega, ¿verdad? Edgar. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo. Baterías Varta, un golazo, respaldo total de Chacomer. Quique, vos tenés el hincha opina de Cerro y Olimpia. Y otra cosa, Iturbe ayer estaba muy enojado con el campo de fútbol del Defensor del Chaco, y es más, dijo... Tiene toda la razón, y yo ayer, en un momento de la transmisión, dije, y hay un presidente que me había dicho que el estadio iba a cerrar este año, pero va a cerrar recién cuando se juegue la Copa América.
a mitad de Porque año yo nunca vi para septiembre para la eliminatoria. Nunca, hace mucho no veo picar la pelota de esa forma en Pues el no, y defensor tú del le campo. dijo, yo no puedo que cómo la selección juega acá en este estadio. No estaba tan mal cuando jugó la Pasa que selección. ahora con El la último localidad partido. de Cerro y Olimpia allí me parece que se está estropeando bastante. Vos sabés el pique que tuvo ayer en los dos tiempos. Hay una en el segundo tiempo que era contra para Cerro de Iturbe, por la izquierda, y la tira y se va picando la el pelota, tipo algo que en el conejito. estadio Defensor del Chaco no se veía hace mucho. Tenés lo de Hace Cerro mucho. y lo de Iturbe. ¿Qué tenés, el hincha Pina? Dale. Bueno, un empate creo que es justo, porque los dos pelearon, pero Cerro no pudo aprovechar el hombre de más y bueno, vamos a seguir luchando. ¿Por dónde pasa el que no ganó Cerro hoy? Y faltó un poquito más de ajustar las líneas. Por favor, Zapac, un 9 necesitamos. Estos son los puntos que después se lamentan. No podemos. Muy duro, con un equipo muy duro, pero preparate Olimpia, sábado. Creo que no le encontraron la vuelta al técnico, ninguno de los técnicos encontraron la vuelta, pero fue un lindo partido. ¿Le falta refuerzo a Cerro? ¿Traerías refuerzo a Cerro? Pienso que sí. Delantero más que nada. Y una persona que domina el campo, porque sin Pachi o Cecilio no hay movimiento en el medio. Cecilio se notó mucho. Se notó muchísimo. No puede ser Cerro dependiente de un jugador nunca. Tienen que ser los 11 o ninguno. Mal partido, se nota la ausencia de Cecilio. Hay jugadores que yo creo tienen que ir a la reserva, tienen que mojar más la camiseta, porque con un jugador menos no podemos jugar como jugamos. Pero fuerza Cerro. Cecilio tiene un repelente para el remedengue, boludo. Se notó su ausencia en este partido. ¿Cómo están a meter un gol después de 3 cabezazos en el área chica, boludo? No estamos marcando. Cuando metemos uno, después tenemos que buscar el otro, porque el equipo va a ser muerto. Sin Cecilio no somos nada. Impresionante, todo el segundo tiempo con 9 jugamos. 9, con 10 estaban ellos, uno menos. Parecíamos nosotros los que teníamos uno menos. ¡Vamos, Cerro! ¡Vamos, domingo, prepárense! ¡Poné huevo, domingo, ganamos! ¡Delantero, carajo, delantero! Por favor, burro como Enzo Quimero puede jugar en Cerro Porteño, carajo. Nadie tú. Pero anda en tu país, está robando acá, Cerro. ¿Qué carajo hace papá acá? Está de baile acá, que se vaya. Fernando Cubero, no trae lo que tiene que traer. Fuerza Cerro, el domingo le ganamos a Olimpia. Basta de Alfio Viejo, basta de Churín, basta de Arzamendia y basta de Enzo Jiménez. Por el amor de Dios, hay que abrir la cancha y tirar un centro de tal manera que nuestros hombres atropellen y puedan meter. Fácil es el fútbol, profe. Aprende un poquito de Ramírez, del técnico de Libertad. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón delicioso. Natural. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. 13:18. Vamos al panorama de cómo estamos numéricamente. Próxima fecha, todos los detalles. Noticias destacadas, ¿te parece, Fabio? Sí, tenemos eso. otras también. Tenemos que ir recapitulando. Lo de Derly González, lo de Bruguera, Campamento Azulgrana. Después hablemos de los otros resultados, por favor. ¿Cómo está la tabla? Próxima fecha. ¿Está, Fabio? ¿Estamos listos? Estamos listos. Hacemos el destacado. Vamos, 13:18. Vamos con la noticia destacada. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hacemos el repaso de lo que ha dejado la jornada, la quinta fecha del torneo de apertura con los resultados que se han registrado el 2 de mayo. Ganó en el Río Parapití 3-0 a Sol de América, significó la salida de Humberto Ovelar, la llegada de Humberto García como nuevo entrenador del equipo danzarín. Trinidense cayó ante Tacuarí por 3-1.
Guaraní no pudo ante Meliano 0-0, tempranera expulsión de Walter González para dejar con 10 al equipo aurinegro. Olimpia y General Caballero empataron 1-1, Cerro Porteño y Libertad empataron 1-1. Luqueño le ganó a Nacional, que está pensando en el partido revancha de Copa Libertadores, que va a jugar el jueves ante Aucas en el Defensores del Chaco. Con esto el panorama: Libertad tiene 11 puntos, Guaraní tiene 9, Cerro Porteño, Luqueño y Ameliano tienen 8, General Caballero con 7, Olimpia en el séptimo lugar con 6 unidades, al igual que el 2 de mayo, un poco más abajo, Tacuarembó con 4, Sol de América con 3, al igual que Sportivo Trinidense. Nacional con 2. En la tabla de promedios tenemos que señalar que Sol de América está muy abajo, 0,600, no llega al punto de promedio el equipo que cambió de técnico ya para esta siguiente fecha. Tacuarembó es el otro que está en zona directa de descenso, 1,086, y ya repasamos el panorama de lo que va a ocurrir en la siguiente fecha del campeonato, sexta jornada, que va a arrancar el día viernes con General Caballero Guaraní en Carendú, partido que va a arrancar a las 18:15 horas. Partido de fondo para el viernes, Ameliano Luqueño en el Luis Alfonso Gianni, 20:45 el horario del partido. Olimpia Cerro Porteño, el único partido para el día sábado, choque que va a arrancar 18:15 en el Defensores del Chaco. Sol de América y Libertad van a jugar el domingo, partido de primer turno, 18:15 horas en el Luis Alfonso Gianni. Nacional en el Arsenio Erico va a recibir a Trinidense a partir de las 20:45. Y Tacuarembó ante el 2 de mayo, el partido que se va a jugar recién el lunes en el Luis Alfonso Gianni. Otra vez ahí de local Tacuarembó, están preparando la cancha de River, el Calito, pero no llegan todavía con los trabajos, por eso va a seguir jugando en Villa Lisa. Tacuarembó recibiendo el 2 de mayo, partido que va a arrancar el lunes a las 18:30 horas. El panorama de lo que tenemos con respecto al campeonato Apertura de Primera División, donde resalta nítidamente el partido del próximo sábado, 18:15, Cerro Porteño Olimpia, Cerro Porteño. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. ¿Y qué dice la gente de Olimpia? ¿Cómo se retiró después del empate del Olimpia? Ya analizamos lo de Olimpia, por favor. El empate frenado otra vez del Olimpia, ¿verdad? A ver, vamos. Y desastre Olimpia, desastre. Tiene que mejorar mucho. Los juveniles están entrando de a poco, pero hay muchas cosas que mejorar. ¿Qué hacer? Y es lo que hay. Ya es lo que hay. Aguantar y es un proceso que hay que aguantar. No hay de otra. Gracias. A Olimpia le falta una profesora de geometría y un profesor de educación física. ¿Dónde pasa el problema? No saben los jugadores nada ni qué hacer. No tiene técnico, pero no tiene el resto. Ni idea Olimpia. Prato juega solo, Rueda no está. Lesionado también. El rendimiento físico bastante preocupante en Olimpia. Hay que trabajar ahí mucho. ¿Pueden qué decir del partido de Olimpia? No, muy triste, ¿verdad, Olimpia? Si no podemos seguir así, hay que hacer cosas. ¿Cómo se va el hincha a su casa? Triste, decepcionado, mal. Inaguantable, esto no podemos. Todo el año estamos así, vamos a seguir así todo el año, no. ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo sale esto? Y de la dirigencia tiene que ser, no hay otra cosa. Señora. Ni el partido o del barrio no es así tan malo. Pésimo, estamos jugando, pésimo. Prato salvadas, todos, o sea, no podemos jugar así, somos unos niños, o sea. Así como nos vamos a dar 2 pases seguidos, con lo mal que vamos a manejar el sábado. Preparar la cola, Cerro. Hoy en día, no sé, hoy Prato se puso la camiseta, el único que siente la camiseta, vos le iba bajando ahí con los centrales, recuperaba pelota y después corría otra vez arriba. Y le iba a Manu Romero, un pibe del club que le dan oportunidad y se queda arriba, no corre, no siente la camiseta, boludo, increíble. ¿Qué hacer? 10 minutos. No, lo único que hay que hacer es ganar el clásico. El clásico es lo único que importa. No sé qué vamos a hacer ahora. La Sudamericana no sé qué vamos a hacer. ¿Contra Meliano? Yo a Meliano no quiero hablar.
Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Bueno, lo de Olimpia. Y lo que hablamos en líneas generales, porque aquí hay un factor también que es muy importante. El factor jugador es la responsabilidad que es bastante pesada para estos jugadores. Principalmente se los mira y con ese ojo más crítico al que ha llegado recién, ¿verdad? Y en ese sentido no han podido dar todavía la talla hasta ahora, salvo lo de Prato y Carlos Arruga. Quizás Arruga, dentro de lo que significa alternar buenas y malas, es un jugador distinto, es el que le da la creatividad que prácticamente no tienen a lo largo de un partido Olimpia. Y lo de Prato, toda su jerarquía, y demostrando y desnudando un poco las limitaciones del resto, que llegó también con Prato, desde el punto de vista de que cómo es que él sí ya pudo adaptarse rápidamente, mostrar lo suyo, ya marcar su primer gol, contagiar al resto, porque eso es lo que hace, pero dentro de unas limitaciones futbolísticas que se sienten en Olimpia y que le dan un panorama muy poco alentador, muy oscuro, mirando un poco lo que se viene a partir de ahora, más allá de la llegada de Palermo, que va a tener que hacer un trabajo muy fuerte en lo mental, en lo futbolístico, para mejorar todo esto y darle otro vuelo a este Olimpia. No, yo creo que por eso marcábamos que si había una idea de darle hasta el clásico, por todo lo que significa ese partido. O sea, mucho tuvo que ver la primera parte del primer tiempo para decir, no, acá si inclusive esto genera una erogación mayor a la hora de negociar el contrato con el sucesor, hagámoslo. Cuando Johnny agarra el mirón, el dirigente en el postpartido, mucho señalaba por cómo era la actualidad cuando dicen, y Olimpia en realidad hoy jugó como venía jugando. Si esperaban que con la salida de Arce se mejorara algo, al no ver esa mejoría y hasta empeoró en los primeros 20 minutos. Y también el otro fenómeno, cuando hay una especie de consenso de quién fue tu mejor jugador y no es un arquero, como ocurrió con Gastón Olveira en Encarnación en aquel partido contra Tacuare, habla a las claras de una especie de desgano en algunos, susto en otros e indiferencia también. Porque Prato en el segundo tiempo, él es quien mete el pase para la jugada que Olimpia pidió penal, donde para mí Romero exagera en la caída. Él hace un lateral y él hace el centro para el cabezazo de Bruera. O sea, en el segundo tiempo se notaba de las claras. Y el que para el equipo, ¿eh? Por eso, o sea, él daba la indicación. Él juntaba tres jugadores, le decía, voy allá, sí. O sea, aglutinaba también, no solo con la pelota, sino también dando indicaciones, parando el equipo. Claro, y en el post partido cuando habla, él es muy claro. O sea, esa es donde creo que ya sin la edición, como ocurrió con la de Turbe, él, o sea, ¿qué significa que un jugador que llegó hace muy poco diga, Derli y Arruga son nuestros mejores jugadores? Son nuestros mejores jugadores. O sea, él ya tiene un pantallazo y un diagnóstico. O sea, no estamos hablando de Richard Ortiz, estamos hablando de alguien que llegó ahora, ve y dijo, bueno, Derli el que está hace rato y Arruga que prácticamente vino conmigo son los mejores. Lo conoció en Encarnación con aquel gol de Arruga, claro, sobre la hora contra Tacuarí, o sea, ya lo vio ahí, ¿verdad? Capaz que una pregunta, che, vos fuiste que estuviste en Colón, porque Prato también viene de la Liga Argentina en este momento, pero sí, tiene, pasa Fabio que sin herir susceptibilidades, vienen por cuerdas separadas. O sea, Prato vino con una jerarquía, una carrera que por ahí no tienen Román, todavía Paraguarí, Hugo Benítez. Y me contaba una persona de hincha Olimpia que en los primeros planos de TV, que son los que ve por ahí la gente que no está en la cancha, se notaba la cara de los jugadores que estaban sobrepasados por la situación. Sí. Una cara de rostro blanco, serio, adusto. El famoso que está duro, está mal dentro de la cancha. Es que si vos analizás los primeros 20 minutos, yo que durante la semana dije, no creo que se empeore, y se empeoró. Se empeoró en los primeros 20 minutos y ahí te pones a pensar. Y mira que General Caballero venía con dos bajas sensibles.
Le hicieron jugar al argentino como lateral izquierdo, lo pusieron a Eder Fernández para que haga dupla con Romero, que se lesiona inclusive antes del gol de General Caballero. Que es el jugador, el defensor más importante. Yo puedo decir que unas 3 veces por ahí en la transmisión que un equipo modesto pero con 3 delanteros muy buenos, porque el Chino Martínez, Sanguina y Teodoro Arce hicieron un muy buen partido. Le complicaron en todo momento a Olimpia, era una complicación. Vos veías cómo llegaban ellos y cómo llegaba Olimpia, había una diferencia de velocidad increíble entre el equipo chico del interior y el grande de la capital. Y ese chico del interior venía con bajas, sufrió una baja, porque no solamente que se lesionó Derli, se lesionó el capitán Romero, de una defensa que ya tenía que hacer una improvisación porque a Lescano lo habían echado contra Cerro, y Teo Arce, que lo volvió loco a Paragua Espínola. Él fue titular porque Báez había sido expulsado contra Cerro. O sea, imagínate si en algún momento, en vez de Arce, que fue cambiado rápidamente en el segundo tiempo, entraba Báez. O sea, voy nomás a... ¿Qué equipo le complicó a Olimpia? Un equipo que venía diezmado, un equipo que no venía con todas las luces, y ni siquiera esa defensa que había sufrido una baja antes, otra en medio del partido, y qué baja que era su capitán, el que era dupla de Junior Barreto cuando a General Caballero lo empezamos a ver hace 2 años. A ese equipo, solamente el pase filtrado de Arrúa y la pelota parada donde Prato cabeceó al palo derecho. Y Prato demostró, antes nomás para cerrar el círculo, Prato-Palermo, porque me parece que va a ser muy importante para Palermo-Prato. Estaba leyendo más cosas que no solo comparten el mismo representante, sino Palermo cuenta que él fue el que recomendó a Boca que lo fiche a Prato. El hermano de Palermo lo vio a Prato en un club llamado Cambaceres, eterno club del ascenso de Argentina, y le dijo, y Prato recomendó, Palermo, lo llevan a Prato, Coco Basile técnico 2009, y Basile lo vio en unos partidos, pues le dice a Palermo, este pibe ya tiene que estar en primera, sí, como la Coco. ¿Y qué tal le fue? Y lo puso a Prato, que Palermo estaba todavía, entonces no tuvo, pero lo puso a Alonso Prato, que después hace una gran carrera en Vélez Sarsfield. Sí, no tuvo mucho minutos en Boca y se tuvo que ir. No, pero fue Palermo, fíjate después de cuántos años se juntan como técnico y jugador, el que le recomienda a Boca que lo fiche a Prato, que estaba en el ascenso de Argentina muy jovencito. Vamos a la noticia internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hoy tenemos Premier League, jornada 24. Crystal Palace, Chelsea a las 5 de la tarde. Bilbao visita a Almería, jornada 24. Calcio, Juventus Udinese, jornada 24. Mañana Champions League, partidos de ida de los octavos de final, atiendan. Copenhague, Manchester City a las 5 de la tarde. Leipzig, Real Madrid a las 5 de la tarde. Mañana fase previa de Copa Libertadores 21:30. Defensor Sporting Puerto Cabello. Después tenemos Liga Argentina, muchísimo fútbol, señores, esta semana. San Lorenzo Estudiantes 5 de la tarde. Gimnasia de La Plata Huracán 19:15. Godoy Cruz Unión 21:30. Independiente de Avellaneda Rosario Central 21:30. Para el miércoles, PSG Real Sociedad octavos de final 5 de la tarde, Champions League. Y Lazio Bayern en el Olímpico de Roma. Fase previa de la Libertadores, Melgar Aurora 21:30. Y para el jueves, Nacional Aucas 21:30 la revancha. 1-0 Aucas. 1-0 el partido. Y después tenemos ya los partidos de 16 avos de la Europa League. Un partidazo, por ejemplo, entre Feyenoord y Roma. Ese es el partido más destacado. Después muchísimos partidos para el jueves también. Así que a prepararse con todo. Semana futbolera a nivel internacional.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Siguen las obras de pavimento de la Municipalidad de Asunción y hay que recordar que es una zona conflictiva en estos momentos, la zona entre Cuatro Mojones y ya al comienzo de la avenida Fernando de la Mora, por supuesto, para la salida desde Fernando de la Mora como para ir hacia Asunción, hacia la terminal de ómnibus, y la misma situación ocurre del otro lado, del otro sector, es decir, que saliendo de Asunción, desde la avenida de la Victoria, sobre Fernando de la Mora, hay que tener mucha paciencia para ir pasando porque las obras continúan en ese sector. Otra zona conflictiva quizás también tiene que ver con el cruce de la avenida República Argentina, en la zona de la terminal para cruzar la avenida Fernando de la Mora de ambos sectores, viniendo desde la zona de Eusebio Ayala en este caso y también saliendo de la zona de Lambaré, zonas de congestión de tránsito en estos momentos. Y les recordamos, para poder recargar energía y por supuesto combustible, en Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominios.com y migra hoy mismo. Quiero felicitar a los compañeros, muy buen trabajo de Ariel. Ayer estaban prendidos, eran impresionantes los oyentes. Sí, aplausos para Ariel, para Fabio Martín, para Darío Ibarra que estuvo antes. Muy buen trabajo. Vos viste la cantidad de gente que te seguía. En YouTube llegamos a 2.000. En YouTube hubo cerca de 50.000 usuarios. Es el último reporte. 50.000. ¿Y 2.000 qué era? ¿Qué figuraba? Al momento. No, eso después se superó porque eran las vistas, ¿verdad? Sí. Porque la gente, a medida que estaba por terminar el partido, más se conectaba, como que quería empezar a escuchar las repercusiones. Y pero eso 50.000 personas llegaron a entrar en algún momento a seguir el relato, Pico. En algún momento, 49.722. Qué impresionante. Y después en Twitter vi que arrasaron, muchachos. Cerca de 1.000. Sí, es una cosa impresionante. Muy bien. Aquí me escribió el amigo Darío. Hay algunos que ya no transmiten nomás en Twitter, ya salieron nomás. ¿A dónde eso?
En Twitter, Federico. Ajá. Viste que transmiten las radios. Y hay una radio muy tradicional que ya se abrió nomás ya. ¿En serio? Sí. Ya no transmiten más. Bueno. Para no quedar desnudo, seguramente. Que vos ve ahí 1, 2, máximo 16 oyentes, suelo decir. Y mejor nomás no transmitir, ¿verdad? Porque el sol sale para todos. Y viste que una radio con tantas historias, tantas pasaron, pero bueno. Y hay otros que siguen, ¿verdad? Intentando también. Bueno, pero a lo que quiero mi amigo de Nueva muy buen York, trabajo, Ariel. Mi amigo Darío de Nueva York dice lo del día D. Hoy se desembarco en Francia. De Ariel es épico. El día D. Metió toda la. Hoy el desembarco en Francia. Porque la otra vez era Macron. No, ahora yo sabía encendemos la luz, la Torre Eiffel. Hombre estudioso de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabía que iba a escribió acá algo de Baguette, Ariel. No sé si hizo mención al Baguette. No, yo no. Tirame un poco. ¿Qué dijo? Mira que me dice Darío, Ariel. Legalmente me volví a emocionar después de mucho con un relato, dice. Atención, va Pérez, cabecea. ¡Gol! Marcelo Pérez. ¡Gol! De Ferro que buscó bajarle de cabeza a su arquero Rodríguez, la pasó por arriba y ahí estaba atento Marcelo Pérez para anotar el segundo gol de nuestra selección. Hoy es el día hoy es el día del desembarco en París, señoras y señores, y estos muchachos por fin nos sacaron del mundo de la indiferencia, ese mundo tan oscuro en el que estábamos pero tan acostumbrados en perder, en convivir con fracasos, con derrotas. ¡Qué enseñanza de este grupo del Bambino! Señoras y señores, Paraguay es olímpico, Paraguay está clasificando a los Juegos de París, nuestra querida albirroja, nuestra selección se está consagrando campeón preolímpico en Venezuela. ¡Qué orgullo! ¡Qué día histórico para el fútbol paraguayo! Para realmente recortar, poner en un recuadro, colocarlo en el living. ¡Qué día mágico! ¡Qué día especial! Este domingo de febrero como aquel 16 de febrero del 92, cuando aquí en Asunción habíamos ganado el preolímpico y clasificado también a los Juegos de Barcelona. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Señoras y señores, Paraguay es olímpico, Paraguay es campeón del preolímpico. Venezuela 2024, Paraguay 2, Venezuela 0. 51.000 vistos hasta ahora. Es el directo con más vistas de canal de ABC hasta hoy. Me envía Wilson este dato. Muchísimas gracias. Excelente, Ariel. Excelente el trabajo. Gracias, Fabio estuvo. Fabio, me Darío. Que pase su comentario porque la verdad tocante. ¿Y por qué le cortaste a Fabio? Será Ponena, por hermano querido. Sí habló del desembarco en París en vez de Normandía. Ven por qué dijo Fabio. Ponena, ¿por qué le cortan a los comentaristas? Quique, poné el efecto del ta y vamos a lo de Fabio. ¡Qué emoción! Señoras y señores, Paraguay es olímpico, Paraguay es campeón del preolímpico. Venezuela 2024, Paraguay 2, Venezuela 0. Fabio Martín. Qué privilegio que Dios nos da para poder contar esta historia magnífica. Es que está tan lejano aquel Mundial de Sudáfrica 2010, que fue de tanta algarabía. Hace rato quedó atrás también Atenas 2004, la medalla de plata. Y ni qué decir el preolímpico en el 92. Es la reconstrucción del fútbol paraguayo. Era lo que queríamos todos. Con el Bambino a la cabeza. Qué momento para poder gritar campeón.
Sí, vamos a gritar campeón del preolímpico para ir a París con todo lo que esto significa, para enamorar con nuestro fútbol de garra, de lucha. Esto ya pasa a ser más que peligroso, ofensiva y veloz. Esta es la garra guaraní, otra vez presente, campeón preolímpico. Empecemos a festejar. ¡Qué momento! ¡Qué felicidad! No es un sueño, es una realidad. El fútbol paraguayo otra vez levantándose de las cenizas de la mano de Carlos Jarasayer. Perdón, Jarasayer, no creía en vos. Aquí está lo tuyo para que Paraguay pueda llegar mínimamente a las Olimpiadas. Acaricia el título de campeón, que poco queda. Campeón preolímpico. ¡Qué bien suena todo esto! El gol de Paraguay. Fabio, no, vos tuviste mejor que Ariel. No, la reconstrucción del fútbol, Carlos. No, había sido editorial ¿por qué? dentro del comentario del gol, muy bien, muy bueno. ¿Por qué no contaste? Acorde a la... ¿Por qué no contaste, Ariel? Vos no vayas a ser egocéntrico. ¿Qué es lo que yo no conté? No, el que Fabio la rompió había sido para Fabio. Sí, yo pedí. Mejor vos dijiste un desembarco y ahí después... Ustedes cortaron. Un relator que también siempre corta la parte de... Yo pedí. No tiene tiempo, Yo pedí para que... Nuestro operador pensó que... Yo salgo mal, yo pedí. Era la norma, ¿verdad? Me gustaría que se pase también lo de Fabio y resulta que yo... Pero realmente reconozcan, Dani y Federico, que Fabio estuvo brillante. Pero acabo de decir eso y por eso le... Estupendo. Gracias. No, pero los dos, Gracias. Ahora la frase justa, la... Fabio, ahora entiendo a mi amigo Darío de Nueva York, porque vos escuchando afuera esto, te sensibiliza 10 veces más. Sí, totalmente. No, yo ahora me emocionó cuando escuché. Sí. Si nosotros acá, un día después, desde lo frío que es una cabina de radio, un día después, imagínate el que estaba escuchando a vos te hizo tiempo real. Chuna, Federico también. Fabio la rompió ayer, hermano. Yo soy por eso. No, yo soy los que reconocen lo que hacen bien. No, eso de... Los goles... Cortame los goles Pino seguirá para emocionar tanto ayer. Claro, si vos querés. Ya está. El gol de queso. Y es lo que nos tocaba. Es lo que nos tocaba a nosotros, hermano. Es un partido el gol de Prato, convengamos que ni el gol de Prato ni el de queso. Partido histórico y a la altura de las circunstancias. Pero esto tienen que guardar ustedes. Ariel, vos y Fabio tienen que guardar para escuchar a su... Pero en serio, si lo hicimos bien es por producto del trabajo que ustedes también hacen. No, esa parte ya es muy de no, pero en serio. Esto es exigencia pura permanente. Pero Ariel, acá lo que se demuestra es que hay equipo, muchachos. Eso es lo más importante, sinceramente hablando. O sea, no hay necesidad de hacer cambios bruscos, totalmente antinaturales. Y bueno, lógicamente... Siempre esa satisfacción. Pero me gustó la parte de Fabio, porque viste que hacía con... Pero Fabio, si vos nomás lo que ahí en la mesa, no acerrate con lo de Hugo Fernández, no. Suele ser así normal, pero acá pues él se rompió. No apegues emociones mucho en una mediana tacuarita. No, por eso, ya sé. Pero Fabio, acá, ¿sabes qué? Es el Fabio disruptivo, para que se vea. Rompió, papá, rompió todo. En una previa. Ariel espectacular su relato, impecable. Guarden esto. Equipo, hermano. ¿Por qué te emocionaste tanto en ese partido de Ameliano Tacuarí? Le va a decir, ¿qué es lo que te pasa? No, pero bien. La reconstrucción del fútbol paraguayo. Perdón, Carlos. Espectacular. Tenés que tener en ese momento las palabras justas. O sea, es un arte. Bien, Fabio. Y te felicito. Pero decime, Ariel, porque lo utilizaron como presión también. Cuando en la previa te dijimos iba a ser el partido más importante de tu carrera. No, claro. Y mira un poco lo que es la repercusión también. Claro, porque el campeonato... No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. Bien, escribe al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa,
importa. Con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda. El lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Para mí el fútbol es muy fácil o muy difícil. El protagonista lo hace. Y le pides al jugador que respete al papá y a la mamá del fútbol, que es el parar y tocar, y ellos te van a hacer sin problema. Ahora si le pides que al parar tenés que burlar las 5, te va a decir, profe, lo que me estás pidiendo es imposible. Pero yo siempre pedí la parte más fácil, jugar fácil, rápido y vertical. El jugar fácil es a 2 toques, 3 toques máximo. Parar, tocar, que es la mamá y el papá del fútbol. Entonces, si eso sabemos hacer, yo creo que ya podemos estar en cualquier equipo del mundo, con cualquier técnico jugando, porque los que juegan fácil, esos están siempre sobresaliendo. ¿Cómo, profe, un poquito siempre van a jugar con algunos, otros con otros no. Ajá. ¿Cómo, profe, cómo es la frase mamá y papá? ¿Cómo es parar y tocar? Y ese es el fútbol, parar y tocar. Si no sabes parar, al querer parar te rebota y te roban la pelota, o al querer pasar estás equivocándote los pases, entonces estás haciendo cosas raras. O no tenés que estar ahí en ese campo, ya no tenés nada que hacer ahí. Y lo más importante... Recepciona muy bien, una recepción enorme, tiene una recepción inclusive recepción orientada, y ya tiene el pase preciso,
Ese juega en cualquier parte del mundo, con cualquier técnico y con cualquier compañero. Y lo más importante, Carlos, buenas tardes y felicidades para usted, para toda la gente allí. La tercera palabra, vertical, porque es lo que se vio en esta selección y muchas veces se para, se toca y se lateraliza y de repente no se va a ningún lado, pero desde el primer partido se vio la idea de pararse bien atrás, pero cuando se puede llegar con mucha gente al arco contrario. Sí, claro, que en el fútbol cuando hay espacio hay que correr y cuando está muy congestionado hay que tocar, hay que tratar de cuidar esa pelota para no perder. Entonces siempre el jugador lo aplica, por eso digo que el fútbol es difícil o fácil, el protagonista lo va a hacer siempre. El protagonista tiene una lectura de juego rápida y lee, si está congestionado vamos a tocar nomás, aseguramos, campo abierto, vamos a correr. Entonces sí, ese está leyendo muy bien el partido y está actuando bastante bien. Profe, es un poco una revancha esto para vos como conductor de la selección nacional, cuando muchos no creíamos en vos. Estuviste, digamos, mucho tiempo sin dirigir, volviste a tener esta chance. ¿Lo tomás de esa manera? ¿Fuimos injustos contigo algunos? No, a mí nunca me interesó si creen o creen en mí. Yo creo en mí y yo sé mi capacidad y cuando me toca trabajar voy a hacer lo mejor posible. Entonces si no me invitan yo tampoco tengo que ofrecerme, pero cuando me invitan yo quiero sacar provecho, aprovechar la oportunidad. Hoy por eso estoy agradeciendo a todos los directivos, a todos los jugadores, a los directivos, a los colaboradores, a todos, porque aportamos para bien del fútbol y toqué, yo me conozco en mi capacidad y tampoco voy a presumir, voy a pregonar que soy mejor que fulano, que mengano, no, tampoco eso, sino cuando me toque la oportunidad yo voy a hacer, yo sé perfectamente lo que me alcance y como yo veo el fútbol. Profe, ¿dónde crees que estuvo el punto de inflexión, por llamarlo de una manera? No veníamos bien con los amistosos, sin embargo ya se mostró cierta capacidad importante de juego contra Argentina. Lo de Uruguay un poquito tocando el orgullo de ir abajo. ¿Crees que ahí empezó todo esto de mostrar el carácter y volver a resurgir con el ADN paraguayo? No, nosotros desde el inicio, 19 de octubre, empezamos y teníamos ya el sueño olímpico. Yo hablé con ellos que con 22 años podían pasar a ser históricos. No es fácil eso, que siendo jóvenes, y por eso le invité a que hagamos un gran grupo primero, mucha solidaridad, mucha amistad, mucha confianza en uno mismo y seguir adelante, empezar a trabajar. Tuvimos muy poco tiempo porque venían los amistosos muy seguidos, no teníamos tiempo entre amistosos de hacer algún trabajo específico, planteamiento, nada, no podíamos hacer sino charlar nada más y preparar ya para el siguiente amistoso, pero nos fuimos conociendo y la lectura de juego que tenían estos jóvenes fue impresionante porque con Uruguay perdimos un resultado que engañoso porque cometimos 3 errores y 3 goles, pero Uruguay no fue superior nunca de nosotros, pero recibimos 4 goles. Y yo le dije ahí que yo prefiero recibir un partido 4 goles que 4 partidos un gol. Yo prefiero perder un partido 4-0 que perder 4 partidos 1-0. Entonces ellos comprendieron eso y ya de ahí en adelante nos fuimos afianzando y fueron creciendo cada día más confianza en el grupo, en todos, en la idea futbolística que teníamos, también fueron creyendo todo y nos propusimos a jugar los 7 partidos y lo jugaron. Nos propusimos a llevar la copa y también lo llevaron. Entonces estamos ante una camada de jugadores excelentes que es el futuro del fútbol paraguayo. Don Carlos, felicitaciones antes que nada, y ahora ya sabiendo que son olímpicos y con la experiencia que tuviste en el 2004, inclusive aquella vez hasta te dieron la Copa América para que utilices como banco de experimento y que terminó demasiado bien en Atenas con aquella medalla de plata. Ya tuviste la ocasión de charlar con los dirigentes, con Pablo Rosso. ¿Cómo viene la mano ahora desde la planificación, la idea de seguir haciendo grupo con este
plantel, el tema de los 3 comodines, a usarlo, lo de la Copa América y después París. ¿Cómo viene un poco la mano después del logro de ayer? Bueno, yo primero quiero disfrutar. Primero vamos a disfrutar todo esto, después vamos a sentarnos a hablar. Yo pienso que ya cumplimos lo que a nosotros nos correspondía, de dirigir la Sub-23, de trabajar en el preolímpico, de estar en la Olimpiada. Yo creo que ya hicimos, la misión está cumplida. Ahora después vamos a ver qué hay para más adelante, pero eso vamos a ver un poquito más tarde, más adelante. Yo creo que hoy es el momento de disfrutar, de compartir con la familia, de descansar un poquito y ya después vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy muy tranquilo en ese aspecto porque ya hicimos lo que debíamos de hacer, que era clasificar. Estuvimos ahí al pie y salió todo bien, gracias a Dios. Entonces estamos ya con la misión cumplida y ya vamos a entregar los deberes hechos y ya después vamos a ver qué pasa. Pero vas a dirigir en París, ¿no? No, la intención siempre va a estar, siempre la Sub-23, vamos a estar ahí siempre permanentemente, no hay problema, pero te digo que era hasta el preolímpico, el convenio que hablamos, o sea, hablamos siempre clasificar, no podíamos adelantarnos también porque todavía no estaba, pero